toca llevar asistencia, entonces ustedes pueden asistir a otras clases, si quieren lo pueden hacer y como invitados también, si de pronto esta clase no entendieron algo, se les fue el internet, porque pues obviamente uno entiende que con todo este tema de lo virtual pueden pasar muchas cosas, entonces también pueden asistir a otras clases de la noche, por ejemplo, yo tengo clase hoy en la noche, ahorita a las 6, donde también voy a estar viendo un poco lo mismo, entonces si ustedes no se pueden conectar, yo les paso mis horarios ahorita por el grupo de WhatsApp que vamos a estar, con el que nos vamos a estar comunicando, o por la plataforma Q10, yo les voy dejando los mensajes para que sepan en qué estamos y a dónde vamos, ¿listo? ¿Qué más les cuento? Entonces pilas con las entregas, pilas con las asistencias, con 3 fallas uno pierde la materia, entonces es importante, yo les ayudo siempre y cuando ustedes hayan entregado y sean muy juiciosos con las entregas, porque uno entiende que, y yo sí he sido como muy flexible por todo este tema de la dinámica de las clases virtuales, ¿vale? Obviamente van a estar las clases grabadas, entonces las clases grabadas inmediatamente se termina la clase, yo se las estoy subiendo a Facebook, perdón, a YouTube, y de YouTube se las publico en la plataforma del Q10 y también les mando el enlace por el WhatsApp informándoles que la clase ya fue subida, que ya está grabada, ¿listo? Para que puedan también tener ese material de apoyo. Entonces chicos, bienvenidos, espero les guste el taller, espero aprendan mucho, estén muy atentos, de mi parte todo lo que yo les pueda servir, les pueda acompañar en este proceso en el Columbia College, están en la institución que es una gran institución, yo soy muy orgulloso y digo que soy docente del Columbia College desde hace mucho tiempo y siempre he visto el proceso del instituto, cómo ha venido creciendo, y a mí me enorgullece mucho formar parte de todo ese proceso, llevo ya mucho tiempo trabajando allá, y es digamos que para mí la docencia es una vocación, yo lo siento como una vocación, no lo hago no siento que es una obligación el estar acá con ustedes, al contrario, me encanta poderles enseñar algo de lo que a mí me apasiona, que es el diseño, ¿sí? Entonces, bueno, bienvenidos y espero les guste, tomen apuntes, escriban todo lo que yo vaya diciendo, tomen apuntes de, de hecho, si una punto, una coma, háganlo porque yo sé que nosotros tenemos como buena retentiva, pero como son tantos temas y tantas cosas que hay que ver en esto del diseño, entonces a veces se nos pueden olvidar cosas. Entonces tomen apuntes, sean muy organizados, sobre todo cuando empecemos a trabajar en el software. Ya poco a poco les voy contando cómo vamos a ir trabajando en esto de los programas. Bueno, entonces, bueno, yo les traía aquí una presentación sencilla sobre la creatividad. Voy rápido. Entonces, hay que entender que nosotros los seres humanos, por naturaleza, somos creativos. Tenemos esa capacidad de dar soluciones a problemas mentales, ¿sí? Y esa solución se da a través de esa capacidad creativa que nos permite buscar herramientas, que nos permite generar ideas, crear conceptos para poder darle solución a esos problemas que se nos presentan, ¿vale? Hay muchas ramas del diseño, ¿sí? La mía en específico es el diseño gráfico, pero podemos hablar también del diseño de modas, del diseño industrial, del diseño textil, es decir, hay demasiadas ramas del diseño. En especial en la que nosotros vamos a trabajar este semestre es el diseño digital, ¿sí? Básicamente. Entonces, la creatividad o la capacidad de crear es un músculo en el cerebro, ¿sí? Eso hay que irlo alimentando todos los días, ¿vale? Como les digo, todos somos creativos, pero el problema es cómo desarrollamos nuestra creatividad para poder plasmar esas ideas, ya sea en una ingeniería o ya sea en un material gráfico, ¿entienden? Entonces, todos los días hay que estar alimentando ese músculo creativo. ¿Cómo se alimenta un músculo creativo? Bueno, primero divirtiéndonos. Ustedes no pueden ser diseñadores si no se divierten, ¿vale? Ese concepto de que el diseñador es una persona que no gana dinero, que se la pasa en una litografía, que vive el día a día sobreviviendo, no es tan cierta, ¿saben, chicos? Yo he conocido y he trabajado con gente muy, muy talentosa que la verdad hay gente que es pudiente, que tiene su buena casa, su buena finca, su carro, ¿sí? Manejan una buena empresa, una buena agencia. Yo he trabajado, todo el tiempo trabajo con gente así. Cuando está esa idea del diseñador para la litografía y eso, esos son otro tipo de perfiles, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero si ustedes son buenos, si ustedes les apasiona, si ustedes se divierten, créanme que el dinero va llegando, ¿sí? Si lo ven desde el punto de vista económico.
¿vale? Es de ahí, se lo digo yo que vivo el dibujo, yo soy ilustrador, o sea, yo me gano la vida dibujando, ¿sí? Que era una de las cosas que a mí me decían en la universidad, que era lo que menos se podía, digamos, sustentar en el diseño, porque el dibujo por lo general es algo que dice, ay, hágame el matachito, hágame, o sea, como que tienden a disminuirlo, ¿no? La profesión. Pero yo hoy en día, cuando ustedes vean mis redes, yo soy caricaturista, hago ilustraciones, mi esposa es artista también, es diseñadora. Entonces, y estamos bien, ¿sí? O sea, obviamente uno piensa estar mejor, pero pues bien. Entonces, el diseño es una profesión hermosa, ¿vale? Que depende de ustedes. Lo importante es divertirse. Si ustedes no se divierten en esto, la verdad que van a terminar como que, esto es perdí el tiempo, esto no era para mí, esto es muy difícil, la gente no paga bien, no hay salida en este país para los diseñadores, toca ir a trabajar afuera. Esos son puros tabú que la verdad no están ciertos. Lo digo yo por experiencia. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo alimentan ese músculo creativo? Eh, a ver, por acá el que más les traje. Entonces, bueno, todos somos creativos, ¿no? La capacidad de desarrollar ideas. Entonces, el conocimiento, que es lo que ustedes van a adquirir. ¿Sí? Yo siempre he dicho que, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, hacer aparte el título, ¿no? Obviamente el título es demasiado importante. Un título certifica que ustedes saben algo, ¿sí? Y eso en la sociedad es importante. Pero yo he conocido gente que nunca ha estudiado, ¿sí? Que han ido a talleres de diseño y son muy buenos. He trabajado, con lo que pasó la ambulancia, he trabajado con publicistas que nunca han pisado una clase de diseño de publicidad en la universidad y son muy buenos, ¿sí? Pero para llegar ahí les ha costado trabajo, les ha costado muchos años y la experiencia, ¿vale? Hay gente que ha llegado a sus procesos de una forma muy lenta. Cuando uno paga un curso, cuando uno adquiere un conocimiento, ya sea por pagar en la universidad o por un taller o estar muy inquieto de pronto viendo tutoriales, lo que está haciendo es resumiendo todo ese tiempo que a ustedes les va a llevar a adquirir ese conocimiento de una forma más puntual, más directa y más rápida, ¿sí? Entonces, el conocimiento realmente, ahorita, hoy en día, con el Internet, con todos estos medios de comunicación, pues es algo que si uno es piloso, si uno realmente se mete en el tema y les gusta y le apasiona, pues uno puede ir avanzando muy rápido. Otra cosa es la práctica, ¿sí? Porque ustedes pueden tener todo el conocimiento del mundo, pero si no practican, pues es difícil, ¿vale? Pues dicen que la experiencia no se improvisa. Entonces, el conocimiento es poder, Francis Bacon. Entonces, ¿cómo se adquiere parte de ese conocimiento? Bueno, pues leyendo, ¿sí? Un gran creativo, un músculo creativo se alimenta a través de la lectura. Eso es un problema del diseño, por los diseñadores mediocres que se vuelven más fusiladores que creativos, ¿sí? A mí me encantaría que este grupo fueran más creativos que fusiladores. ¿Qué es un diseñador fusilador? Que se la pasa como copiando, ¿cierto? Como mirando a ver qué copia, como tengo que hacer un logo, el mío no tengo tiempo, voy a buscar en internet qué copio, no, no, no. Hay que tomarse un momento, hay que bocetar, hay que investigar de qué se trata la empresa, ¿sí? Hay que trabajar un poco sobre argumentación, cómo voy a vender mi imagen al cliente, o sea, es decir, eh, no sean diseñadores fusiladores, hay que ser diseñadores creativos, ¿sí? Entonces, los diseñadores fusiladores por lo general son muy técnicos, ¿sí? O sea, cómo le explico para que no me malinterpreten? ¿Sí? Son personas que de pronto no se dan la capacidad de argumentar y de pensar, sino que simplemente salen a mirar qué hay en Internet y por eso terminan copiando. Y Bucaramanga, yo digo que el diseño latinoamericano por lo general está lleno de esos diseñadores. Nos la pasamos copiando tendencias de otros países, de Estados Unidos y demás. Hay una gran frase del maestro Mantilla Caballero que dice que la moda nace en París y muere en Bucaramanga. Porque nosotros, la mayoría de diseñadores, o tenemos esa idea de copiar, y pues eso no es la idea. Entonces, como somos creativos, pues investigando, leyendo. Tenemos una necesidad de diseño, pues nos sentamos a leer, a investigar, a bocetar, y de ahí pues van saliendo las ideas, ¿vale? Para poder luego irlas construyendo en las diferentes herramientas que vamos a aprender. Entonces, el bocetar es crucial, chicos. ¿Sí? Un diseñador que no, yo no estoy hablando de dibujar, ¿sí? El dibujo es un arte y hay que aprenderlo. De hecho, tienen que darse la tarea de aprender a dibujar. Y cuando lleguen a esa materia, pónganle todas las ganas a aprender. Van a tener una gran docente, de paso, o siempre por lo general hay un gran docente que les enseñe, que les va a enseñar esa parte aquí en el Columbia College. Y los profesores que estamos acá, no es porque sean colegas y amigos, somos muy calificados. Pero esa parte del dibujo, como a todos no se nos da, entonces como que a algunos le hacemos el feo, ¿sí? Entonces como, ay, qué pereza.
No, no, de hecho el dibujo es muy importante porque nos permite a concentrar mejor las ideas, ¿sí? Aterrizarlas, ¿entienden? Entonces, si no se les da el tema del dibujo, por lo menos tienen que aprender a bocetar. Por ejemplo, si llevamos el dibujo a la fotografía, hagan de cuenta que ustedes tienen una modelo muy famosa que les está cobrando mucho dinero y ustedes no saben dirigirla, pues lo más probable es que la foto no les salga como ustedes las quieran, ¿cierto? En cambio, si ustedes hacen un boceto previo, un figurín, ¿sí? Si saben algo de anatomía, de poses, pues cuando llega el momento de hacer la fotografía, de tomar la foto, pues ustedes les pueden indicar a la modelo, ahí mira, yo quiero que pronto poses así de esta manera, y le empiezan a mostrar los dibujos, o por lo menos los bocetos. Eso es una ventaja de aprender. Entonces, o por ejemplo, si están hablando con un cliente, el cliente les empieza a dar ideas sobre cómo quieren la marca, cómo quieren el logo. Entonces, si ustedes saben bocetar, pues van a llegar a unos resultados más óptimos. Normalmente la gente que no sabe bocetar va a internet a mirar qué hay, ¿sí? Entonces es ahí donde empiezan a copiarse en cosas. Entonces, aprendan a dibujar, aprendan a bocetar por lo menos. Y eso alimenta también el músculo creativo. ¿Qué más les puedo recomendar? Vivan, viajen, tengan experiencias. No hay nada mejor, nada más enriquecedor que viajar y vivir experiencias, ¿sí? Alimentar los sentidos, vayan a cine cuando puedan, cuando las salas ya estén abiertas, o siéntense y vean una buena película, ¿sí? Miren de planos, miren la iluminación, ¿sí? Miren el guión, cómo se desarrollan los personajes. No solo disfruten la película, sino que estén muy pendientes de esos detalles, porque ustedes ahorita van a empezar a educarse en la imagen, y eso es muy importante. Viajen, ¿sí? Todo lo que sea, si les gusta la fotografía, vivan de la fotografía, pero no es solamente desde lo comercial, sino de lo espiritual, ¿sí? O sea, es salir con la cámara, hacer grupos, hacer colectivos y salir a hacer fotos, a tomar fotos, a exponer esas fotos, ¿sí? Es decir, esto es arte y el arte es pasión, es emoción, entonces eso es el agregado que nunca puede faltar en su perfil como artistas, como diseñadores, como fotógrafos. Eso se olvida mucho, chicos. Ahí vienen los diseñadores mediocres o la gente que dice que, pues, que el diseño no se vive, ¿vale? Que es mentiras, repito. Entonces, las experiencias, el adquirir experiencia les va a permitir también alimentar ese músculo creativo, ¿sí? Entonces, cuando yo por lo general suelo intentar hablar con el cliente, ir a la empresa, conocer de dónde se fundó la empresa, su historia, ver los materiales cuando puedo, ¿sí? Ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando me toca hacer cartas menú o cosas para restaurantes, yo voy sin que sepan quién soy yo, me siento, vivo la experiencia. Todo ese tipo de cosas me ayudan a mí cuando ya me siente a diseñar, cuando ya siento a crear para el cliente. El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información, ¿sí? Lo dice el maestro Albert Einstein. Entonces vayan a galerías, conozcan de artistas, de fotógrafos, pregúntenles a sus profes, eso es muy importante porque eso los va a alimentar, los va a inspirar, ¿vale? Muchas veces yo les pregunto, ¿cuál es su artista favorito? Y todos, no, ni idea, profe, ¿cuál es mi artista? ¿Cuál es su pintura favorita? Ni idea, profe, yo no tengo ningún pintor, no. Por lo menos nómbreme 5 pintores que conozcan, ¿sí? ¿Cuál es su, no sé, cuál es su fotógrafo favorito? Yo les pregunto a los chicos de tercer semestre cuál es su fotógrafo y me dicen, yo he tenido conversaciones así con estudiantes y eso me parece tenaz, ¿vale? Entonces, en la medida que ustedes conozcan gente, van a permitir que esa gente conozca su trabajo y ustedes también se van a inspirar y van a inspirar a otros. De eso se trata, chicos. Eso es la vida del diseñador y del creativo. Ustedes tienen la obligación de mostrar su trabajo como diseñadores y como artistas. Eh, Trabajo en equipo, hay que aprender a trabajar en equipo. De hecho, cuando uno trabaja con un cliente, está trabajando en equipo. ¿Sí? No es que el cliente ahora siempre tiene la razón. Yo tengo ese contexto, yo siempre peleo contra ese contexto, con el concepto de que el cliente tiene la razón. Si fuéramos vendedores, está bien. ¿Sí? El vendedor tiene su producto y el cliente, si no le gustó, tiene la razón. ¿Vale? Pero nosotros no somos vendedores, estamos trabajando con imagen. ¿Sí? Nosotros desarrollamos, de hecho, damos un servicio que es diferente. ¿Vale? Eso es importante que lo entiendan. Entonces, no siempre el cliente tiene la razón. Muchas veces los clientes ya vienen con cosas muy preestablecidas o cosas que vieron por ahí que a otros les funcionó, pero no necesariamente eso le funciona a ellos o a su empresa. Entonces es un trabajo en equipo, ¿no? ¿Cómo le argumenta a uno a un cliente cuando tiene predisposiciones sobre imágenes, sobre diseños, sobre conceptos? Pues con argumentos, con terminología, ¿sí? Tienen que aprender de terminología, o sea, hablar en el diseño con propiedad, ¿sí? No como, es que ese verde es como un verde limón, por ejemplo, ¿sí?
a mí me acuerdo que cuando yo estaba trabajando en esto del diseño, yo alguna vez me refería así y me gané buenas vaciadas con los directores creativos porque como se manejan los colores como con ideas de cosas que ya existen, entonces un morado uva, por ejemplo, cosas así. Entonces hay que hablar, o ese matachito, o ¿cómo es que esta mañana una alumna dijo algo sobre los formatos? Que me pareció curioso, no había escuchado la palabra, pero bueno, recortes, eso fue lo que me dijo. Entonces, cuando uno aprende terminología, uno con argumentación puede tumbar cualquier tipo de concepto o de belleza, porque es que la belleza es muy subjetiva, ¿sí? Y así se entiende, el arte es la belleza, más que todo, la estética es muy subjetiva. Lo que para mí es bonito, para otra persona puede ser feo, ¿sí? Y en esa línea se manejan las artes, pero el diseño tiene unas normas de comunicación por las cuales se rige. Entonces hay que aprenderlas, hay que dominarlas y hay que aplicarlas. Y de esa forma ustedes van a poder trabajar correctamente con un cliente, lo pueden ir guiando. Cuando el cliente está muy seguro de la persona con la que está trabajando, créanme que son muy agradecidos. Van a tener trabajo todo el tiempo que ustedes quieran, lo van a estar llamando todo el tiempo hasta que ustedes la embarren o ya no quieran trabajar más con él. Pero desde que ustedes demuestren que saben lo que están haciendo, el cliente siempre les va a dar trabajo, los va a buscar. Esto es un trabajo también muy agradecido en ese sentido. Entonces hay que aprender a trabajar en equipo, hay que aprender a trabajar con los compañeros, ¿sí? Eh, yo siempre he dicho que, y eso lo aprendí en una agencia, es más importante el equipo de trabajo que el proyecto, ¿sí? Es porque ustedes pueden estar diseñando para Coca-Cola, les pueden estar pagando un montón de plata, pero si se la pasan peleando con los compañeros, no van a llegar con nada, no van a salir con nada. Resulta siendo uno solo todo. Y eso pasa muy seguido. Entonces no importa el cliente, si no tienen un buen equipo de trabajo, pues no van a hacer nada. Es importante apoyarse y no ser diseñadores de toderos. Yo siempre les digo a mis alumnos, ahorita que ustedes apenas están en primer semestre, me gusta hablarles de esta manera, así como tan de frente. ¿Qué es un diseñador de todero? ¿Qué hace de todo? Eso está lleno de Bucaramanga. Y si ustedes entran a internet y empiezan a mirar los perfiles en Computrabajo y eso, los dueños, los empleadores, buscan un diseñador que haga de todo, para pagarle poquito. ¿Sí? Yo trabajo en Bogotá y de hecho lo que yo hago es volverse bueno en algo, ser los mejores, no buenos, ser los mejores en una rama. Que la gente cuando los busque digan voy a buscar a tal persona, voy a buscar a David, voy a buscar a Juan Enrique, que es el mejor fotógrafo de modas de Colombia o de esta ciudad. No un diseñador que sirva los tintos, que atienda a los clientes, que haga cotizaciones. Esa idea del diseñador de todero hay que cambiarla. Es algo con lo que yo peleo todo el tiempo. Y además que fuera que pagaran bien, pero pagan re mal. ¿Sí? Pagan muy económico para lo que implica el diseño, porque la gente cree que diseñar es sentarse frente a un computador y ya, y salió el logotipo, ya se hizo la foto, en fin. Y eso no es así. Los procesos de diseño son lentos. Ustedes no se imaginan todo lo que pasa en los estados de ánimo, lo que pasa un creativo para poder crear una imagen, para diseñar. Entonces, ese concepto del diseñador de todero, yo siempre estoy en contra de eso. En Bogotá, en las agencias importantes, en donde las grandes marcas no lo contratan a uno porque sea un diseñador de todero, lo contratan a uno por ser el mejor diseñador en algo. Sí hay que aprender de todo, que es diferente. ¿Sí? Ustedes tienen que aprender cómo se diseña un logo, cómo se monta una revista, cómo se diagrama, cómo se maqueta. Sí es importante que aprendan de todo, porque ustedes no pueden dirigir a otros creativos o ustedes no pueden dirigir su proceso si no saben qué se está haciendo. ¿Sí? Pero lo ideal, chicos, y se los digo por experiencia, es que se vuelvan buenos en algo. Miren, cuando yo estaba en la universidad, yo aprendí de todo. Yo vi Photoshop, vi maquetación, vi empaques, todo lo que ustedes quieran, pero todo lo iba enfocando al dibujo, porque eso es lo que a mí me interesaba. Por eso ustedes están un paso adelante hoy, en este momento, en el college, están un paso adelante de muchos estudiantes de diseño que están empezando a trabajar, están estudiando este semestre, y de muy posible de muchos que ya van en la carrera. Porque, ¿qué sucede? Que normalmente cuando uno está en la carrera, uno no está enfocado. Es muy raro el diseñador o el estudiante de diseño que está enfocado. ¿Qué es estar enfocado? En que sabe hacia dónde va cuando termine. ¿Sí? Normalmente uno termina sabiendo de todo y al mismo tiempo no sabe para dónde va. Entonces se emplea en cualquier lado y lo pueden hacer a uno de todo. Y esa no es la idea. Ustedes en este momento, o el discurso de venta que utiliza el college es la fotografía, ¿cierto? La mayoría están acá porque de pronto quieren saber si de pronto son buenos en esto o porque les apasiona la fotografía. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el pensum, todas las materias, todo lo que ustedes van a ver está enfocado a eso, ¿sí? Todo el diseño está enfocado a eso, a que ustedes
aprendan a ser buenos fotógrafos. Entonces, eso es muy importante porque ustedes ya están enfocados, ya van un paso adelante de los demás, pero es importante que ustedes conozcan todos los procesos, ¿sí? Por eso es crucial que aprendan de diseño digital y se enamoren de esto, no que luego al final, es que yo no, yo soy fotógrafo, entonces como soy fotógrafo, entonces a mí no me gusta diseñar. Y resulta que van a estar todo el tiempo trabajando con diseñadores porque guste o no les guste, cuando manden a imprimir sus fotos van a tener a alguien que maneje un software. Entonces, si no saben cómo ese señor que está ahí va a tratar su imagen, lo más probable es que se las imprima mal. ¿Y ustedes cómo saben qué fue lo que hicieron? ¿Sí? Entonces, sí es importante que aprendan de diseño en ese sentido y aprendan de todo lo que se vaya así al final, y eso les sería lo ideal, sean buenos en una sola cosa. Eso es lo importante, que se destaquen en algo, ¿sí? ¿Qué pasa con la fotografía? Todos muchos dicen, que soy fotógrafo, no hablan bien, aquí todo el mundo regala el trabajo, ¿sí? A mí eso me parece muy derrotista, pensar de esa manera, ¿sí? ¿Cómo yo puedo lograr buenos clientes? ¿Cómo puedo yo lograr que me paguen, no sé, sesiones fotográficas de 8 millones y 10 millones? Pues haciéndome ver, haciendo notar mi trabajo, ¿cierto? Entonces empiezo a exponer, empiezo a sobresalir, ¿sí? Empiezo a crear mi marca. Todo ese tipo de cosas va a permitir que la gente los vea, que ustedes tengan vitrina. Entonces, cuando empiecen a buscarlos, van a decir, uy, venga, llamemos a tal porque es el mejor haciendo este tipo de fotos, ¿sí? Entonces, de eso se trata, chicos, ¿vale? Repito, hay que conocer todos los procesos, pero lo ideal, y se los doy de consejo, es vuélvanse buenos en algo, en una parte de eso, de lo que más les apasione. ¿Qué herramientas necesitan para empezar en esto del diseño digital? Pues necesitan conocer sobre fundamentos del diseño. Eso va a ser una parte de nuestra materia, ¿sí? Vamos a tener que aprender sobre conceptos de diseño. Esos conceptos se van a aplicar a todo lo que ustedes vayan a aprender de aquí en adelante, ya sea fotografía, ya sea marketing, ya sea maquetación, ¿sí? O Photoshop, todos esos son las bases. Yo tengo una gran responsabilidad, ustedes no se imaginan, eh, digamos, el material y los elementos que yo tengo que construir en ustedes para que en tercer semestre ustedes puedan llegar a hacer un buen proyecto. ¿Sí? Yo soy la persona encargada de fundamentarlos y formarlos en el diseño, ¿sí? Para que ustedes entiendan de papeles, entiendan de tintas, entiendan de software. O sea, en mí y en sus profesores también de fotografía, pero en mí recargue una gran labor en la parte porque el diseño digital hoy en día es como se mueve el mundo de la gráfica, ¿sí? Entonces ya no se hacen las cosas a mano, esto es para trabajar por medio de la tecnología. Entonces hay que cogerlo con paciencia, hay que cogerlo despacio, pero siempre muy asertivos, siempre seguros, ¿sí? Siempre estar muy atentos, muy pilosos para que ustedes puedan también avanzar. Entonces, si yo les doy un tema, no se queden en ese tema, investiguen, ¿sí? Vayan más adelante. De hecho, a mí me gusta cuando me debaten, ¿sí? Cuando, hey, profe, espere, yo vi que tal cosa salió tal cosa, ¿y por qué me obligan a mí a investigar también? De eso se trata, chicos. Entonces, en esta primera parte del curso, el curso se divide en tres partes, ¿no? Son tres cortes. La primera parte del curso vamos a trabajar sobre fundamentos del diseño. ¿Y qué son fundamentos del diseño? Pues todo lo que tiene que ver con percepción visual y diseño básico. Entonces se hacen muchos ejercicios de modulación, se hacen ejercicios ¿cómo se dice? De modulación, de radiación, se hacen ejercicios de repetición, entender cuándo es una imagen en positivo, cuándo es una imagen en negativo, entender qué es una imagen contrastante, saber de teoría del color, ¿cierto? La teoría del color yo digo que es como la ingeniería, como los números para los ingenieros, ¿sí? Es para nosotros los diseñadores. Hay que saber trabajar con los colores, hay que entender cómo trabajar con los colores, tanto en la teoría como en la psicología, ¿sí? Que es para qué aplico esos colores, cómo los proyecto entre mi diseño, entre mi foto. Hay que entender también de tipografía, ¿sí? La tipografía es quizá de las cosas que a mí más me apasionan del diseño. Siento que, de hecho, parte del que yo sea diseñador hoy en día es por las letras, por el diseño de tipos, porque cuando les digo, cuando yo estaba en el colegio, yo veía eso, en las imprentas, en las litografías, trabajaban con tipos móviles. Entonces, bueno, hay que aprender de tipos. Hoy en día los diseñadores se les olvidó trabajar con la fuente. Si ustedes pueden tener la foto más espectacular del mundo, pero si ustedes le colocan un título errado, una fuente que no va con la foto, dañan la foto, ¿sí? Su diseño cambia totalmente.
Entonces, hoy en día es como tan fácil bajar una fuente de internet, instalarla y, bueno, me pareció bonita, pero no todas las fuentes tienen su psicología, tienen su percepción, entonces hay que aprender a trabajar con ellas también, hay que diseñar con ellas, hay que aprender de maquetación, de cómo se arma una revista, cómo se arma un plegable, cómo se arma un folleto. No es como, ay, agarré Canvas y ya lo hizo. Canvas es una herramienta que se hizo pensando en la gente que no tenía estas habilidades. ¿Sí? Entiéndanme, estudiantes de diseño. No es que porque exista Canva o existan otras herramientas tecnológicas que hacen que aparentemente sea más fácil diseñar, entonces ya para qué aprendemos a diseñar. Esos programas se hicieron para personas que no tienen ni idea de diseño y que necesitan comunicarse o mejorar sus mensajes o sus procesos de imagen. Entonces, nosotros como estudiantes de diseño tenemos que aprender a diseñar de cero. Y para eso está la maquetación, ¿sí? Me he encontrado con esas ideas en estos últimos semestres porque pues hay gente que me dice, profe, ¿para qué contratamos a un diseñador que nos maneje redes sociales si mi primo lo hace por Canva? Imagínense. Y yo digo, pues hombre, si es tema de presupuesto lo entiendo, ¿sí? Sé que un diseñador le va a cobrar 5 veces lo que le cobraría a su primo, pero si usted quiere realmente ganar clientes, que su mensaje sea acorde con las políticas, que sea coherente con los lineamientos de la empresa, que capte más atención, que avance en redes, que tenga mejores ventas, mejores ingresos, pues hermano, ¿por qué no Canvas, por ejemplo? En ese sentido, porque son plantillas que todo el mundo tiene, ¿sí? Ya sea que las paguen o que las hagan gratuitas. La gente diseña logos que todo el mundo tiene, entonces imagínense meterle mucha plata a una publicidad para que cuando salga impresa vayan, no sé, a otra ciudad o a otro barrio y se vean el mismo logo en otra persona, en otro negocio y se pierda todo ese dinero. Entonces, esas aplicaciones están ahí, hay que aprender a trabajar con ellas. De hecho, yo a veces me excuso mucho cuando veo que el cliente pues no tiene presupuesto y de pronto pues quiere avanzar o quiere hacer cosas como muy personales para manejo interno, pues a uno le enseña esas aplicaciones y ellos se defienden con eso, pero ya cuando son cosas más específicas, cuando ya son temas un poco más hacia la imagen y demás, sí o sí hay que aprender a maquetar, chicos. De eso se trata. De cero totalmente, sí, hay que aprender a diagramar, hay que aprender a siluetear, hay que aprender a trabajar con armonía en los colores. Entonces, ¿qué más hay que aprender? Si les gusta el dibujo, pues la ilustración, técnicas de ilustración, ya les hablé un poquito sobre lo importante que es aprender a dibujar. No es la materia relleno como muchos piensan, es una materia, pues, yo creo que es tan importante como cualquiera de las otras que ustedes están viendo, si no, no estaría en el pensum, no la verían en las facultades de diseño. No sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, las facultades de diseño de países desarrollados como Australia, Japón, los primeros semestres parecen talleres de kinder, ¿sí? Básicamente ellos ven software, por allá hasta los últimos semestres, al principio diseñan todos con cartones, con crayolas, con colores, ¿sí? Van a talleres de arte, de dibujo, pintan al natural, traen modelos, todo ese tipo de cosas. Al final es que empiezan. Miren los videos en YouTube de una facultad de diseño industrial en Japón. Todo hacen módulos y repetición diseño básico, pero con cartones. Tiene que ser funcional en el material para que sea también funcional en el software, ¿sí? Si no, no sirve. Puede ser funcional, muy bonito en el software, pero cuando van a imprimir y van a armar se cae la estructura. Entonces, ¿ya? Bueno, obviamente la fotografía, que es lo que ustedes los ha conllevado a estudiar en el colegio, a la gran mayoría. La fotografía es un arte, ¿sí? Es como pintar, es como bailar, es un arte y como un arte hay que aprender a vivirlo, ¿sí? Hay que aprender a emocionarse con él. Entonces, anden con esa cámara bajo el brazo en la medida que puedan, tomen fotos todo el tiempo, súbanlas a Instagram, hagan exposiciones, lo que les digo. Eh, no que, mejor dicho, ustedes tienen hoy en día la obligación de mostrar la fotografía en la ciudad, ¿sí? Es la única manera para que la gente entienda lo que ustedes hacen como fotógrafo. Esa idea de que ahora cojo el celular y pues cualquiera puede hacer una foto y ya y la publicamos, yo estoy muy en contra de eso, ¿saben? Sí, obviamente la fotografía hoy en día forma parte de nuestra vida, ¿sí? No era como antes que tocaba comprar un rollo, meterlo, tomar 12 fotos y se dañaba, mejor dicho, solo habían 12 fotos, no se podía revisar si la foto quedó bien, o sea, era más complejo el tema, ¿sí? Luego mandé a revelar y luego va y mire cuántas salieron bien,
Hoy en día es tan sencillo, uno agarra el celular, pum, toma una foto, toma 20 fotos y ya. Y la gente cree que es así de sencillo y ya me parece que no. Eso tiene un arte también. Entonces, yo pienso que ustedes como fotógrafos tienen la obligación, ni siquiera es la necesidad, es la obligación de poder mostrar su trabajo, de hacer que la gente entienda que es importante una buena fotografía para un negocio. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre a tener una buena composición, una buena iluminación, frente a alguien que de pronto agarra el celular y toma una foto? Le dice a uno, diseñe con él. Yo me encuentro con eso todo el tiempo. Me mandan clientes para fotografías, para menús de restaurante y da fotos todas feas, oscuras. Entonces yo le digo, yo trabajo con eso, pero la verdad eso se ve muy feo, les digo al cliente, el cliente queda, pero yo sugeriría contratar a un fotógrafo, ¿sí? Alguien que se dedique a eso y alguien que lo haga bien. Entonces, ¿por qué? Porque luego cuando ven esas fotos feas van a volver ahí sí van a decir, uy, sí, eso se ve muy feo, va a tocar volver a hacer las fotos, tome, doble trabajo, doble dinero. Entonces, la fotografía es muy importante en los procesos de imagen, ¿sí? Miren cómo se comparte ahorita en Instagram, los carruseles, las historias. Entonces, bueno, ahí está, les dejo como ese dato ahí en el aire para que lo piensen. Y llegamos a la parte del diseño digital, que es la parte que yo les voy a empezar como a instruir, a guiar, ¿sí? El diseño digital, chicos, es básicamente diseñar por medio de un ordenador, ¿sí? Yo les traía aquí como un poquito de historia del diseño, no sé cómo vamos de tiempo, un poquito más rápido porque si no, no alcanzamos a ver todo lo que hay que ver. Entonces, el diseño digital, bueno, ahí yo les tomé como, a mí no me gusta colocar mucho texto en las diapositivas, me parece fatal llenar una diapositiva de texto. Entonces lo que hago es que a mi manera coloquial, coloquial entre comillas, ¿no? Porque la idea es trabajar con terminología. Les hago un resumen de lo que es el concepto que luego les invito a investigar más, ¿vale? No se queden solamente con lo que vean acá. Entonces, el diseño digital es o se basa en crear, programar y mostrar un mensaje visual con el fin de comunicarlo y buscar una respuesta concreta en grupos sociales específicos. En términos técnicos, es diseñar por medio del computador, pero no diseñar por diseñar, diseñar pensando en cómo comunicar, ¿sí? O sea, el diseño digital se rige, o el diseño se rige por unas normas de comunicación. Y esas normas pues van pensadas a un grupo específico, por eso es que el diseño no es subjetivo, el diseño no digamos, no es, la palabra no es subjetivo, es explícito, ¿sí? El diseño es directo, ¿vale? Es concreto, ¿sí? Subjetivo es cuando algo se le da como la libertad de que a mí me guste o no me guste, si tiene que regir por normas muy concretas de diseño como tal, ¿sí? De estructura. Entonces, en la acción y creación, un concepto audiovisual utilizando las diferentes herramientas digitales, como por ejemplo ordenadores, software, cámaras digitales de video, dispositivos móviles, celulares, etcétera. Es decir, ustedes crean, desarrollan el concepto, desarrollan la investigación, duran lo que ustedes quieran durar investigando y creando ese concepto. Cuando ya lo tengan listo, van a las herramientas del diseño. Y digo herramientas porque es eso. Los programas de diseño no les hacen el trabajo, ¿sí? Ustedes crean el trabajo, que es diferente. Hoy no sé si los japoneses ya lo inventaron, que con comandos mentales salga la ficha o salga la foto, ¿sí? Todavía no sé si me imagino que para allá llegaremos algún día, pero hoy en día, como yo lo conozco, ustedes tienen que hacerlo. Los programas de diseño, ¿sí? Los ordenadores, las tabletas, las cámaras, que ese es un error también. La gente cree que porque tiene una cámara de 12 millones, entonces ya son fotógrafos, y eso es un error, ¿sí? La cámara toma fotos muy bonitas, pero quien hace que esas fotos sean bonitas son ustedes, su ojo, ¿cierto? Su capacidad de crearlas. Eso es un programa de diseño, es simplemente una herramienta. Y como es una herramienta, pues hay un montón de herramientas que hacen cosas parecidas o iguales, ¿sí? Entonces, en la medida que ustedes vayan aprendiendo a manejar más herramientas, pues van a tener más capacidad de crear, ¿vale? Es simplemente eso. Entonces, ¿qué es importante dentro del diseño digital? El concepto audiovisual, ¿sí? Es una frase, una idea o una formulación construida para sintetizar todos los elementos que el anunciante pretende transmitir y hacer así más fácil o más atractiva la comunicación al receptor. Como les digo, o sea, todo va pensado hacia un público, todo va pensado hacia un objetivo de comunicar, a dar una solución. Eso es el diseño.
básicamente el diseño gráfico, el diseño digital. El diseño digital es hacerlo todo por medio de un computador, de un ordenador, ¿sí? O por medio de una cámara, o por medio de una cámara de video, bueno, en fin. Entonces que ya más o menos me entienden la idea. Pero el programa no lo hace por ustedes, ¿sí? Entonces ustedes tienen que aprender estas cosas que están acá, esta listica que yo le hice. Esto es lo que ustedes, que ya se las resumí un poquito al principio. Entonces necesitan aprender de composición, necesitan aprender de encuadre, necesitan aprender de iluminación, necesitan aprender a bocetar, necesitan aprender de anatomía, necesitan aprender de perspectiva, de conceptos de diseño básico, de teoría del color, de psicología del color y de síntesis. En términos, esto es lo que ustedes necesitan para aprender a diseñar. Y de ahí, con todos estos conocimientos, ahí sí, al ordenador, al software, ¿sí? Y pues en el software las herramientas son infinitas. Hay cualquier cantidad de plataformas, cualquier cantidad de equipos, ¿sí? Que ustedes pueden empezar con el poco a poco, ir adquiriendo para mejorar esos procesos de diseño. En términos, digamos, fáciles, se trabaja en dos plataformas, en los Mac o en las PC, ¿sí? ¿Que cuál es mejor? Eso es un debate de diseñadores. Yo digo que el que sea más económico, empezando, porque pues a mí parece que depende también un poco del tema del presupuesto, más que todo, y de la funcionalidad para lo que uno lo necesite, ¿sí? Hay gente que le gusta trabajar en los Mac porque un Mac es un aparato de diseño, básicamente, o sea, en sí es un objeto de diseño, es minimalista, ¿sí? Digamos, práctico, todo es un todo en uno, entre comillas. La mayoría de los software de diseño fueron pensados para Macintosh antes que para PC. Entonces, el tema de los colores en el monitor pues se ven mucho más brillantes, son más bonitos, ¿vale? Pero en lo personal, yo he trabajado tanto en el Mac como en PC. Siento que hoy en día ya no es tan crucial ese tipo de cosas, ¿sí? Yo siento que hoy en día juega más en todo la funcionalidad y la economía, el bolsillo de cada uno. ¿Por qué? Porque por un computador Mac que vale 5 millones, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo comprarme un gran computador de gamer, un PC con full memoria RAM, con full tarjeta de video, ¿entienden? Un monitor con full resolución grande, con 8 millones de pesos que puede valer un Mac, yo puedo hacerme de un computador de esos. O sea, en un principio sí era importante eh, saber que los Mac eran específicamente para programas de diseño, o se utilizaba mucho para programas de diseño, ¿sí? Para programas de audio y cosas así. Hoy en día, pues es más que todo la funcionalidad y el precio, ¿sí? También pues es importante que se compren una tableta gráfica, ¿sí? Pues el mouse genera varios problemas con el tiempo, ¿sí? Empieza uno como a endurecérsele la muñeca, que llaman el túnel carpiano, ¿sí? Cosas así, se empieza uno a cansar mucho cuando trabaja en Photoshop. Entonces, un buen regalo de un diseñador, si quieren hacer un buen regalo, es cómprense una buena tableta gráfica con el tiempo. Es como si estuvieran dibujando, como si estuvieran escribiendo. Eh, Cómprense un disco duro, no guarden todos los trabajos en memoria USB o en el computador. A veces pasa o uno tiene la mala suerte que se le daña el disco duro en el computador y perdieron cuántos años de trabajo hay de diseño y de clientes. Entonces, lo ideal es ir bajando los trabajos a un disco duro o en su defecto, pues trabajar en memorias USB, ¿no? Pero no todo guardando en las memorias, que también se pierden y pues muere uno ahí también. ¿Sí? Entonces, pero por ejemplo, cuando empecemos a clases presenciales, es importante que te consigan una memoria USB, ¿sí? O por lo menos una básica para que puedan guardar sus archivos y los llevando y trayendo, ¿vale? O sea, porque ¿qué pasa? Que suben los archivos a una nube o cosas así en internet y de pronto, no sé, no les abrió el archivo, no pudieron descargarlo, se les olvidó subirlo al correo, cosas así. Entonces sí es mejor también tener como esa segunda opción de cargarlos en una memoria o en un disco duro. Entonces, chicos, si quieren hacerse una buena compra de un computador, pues lo ideal es que tenga buena memoria RAM, una buena capacidad de tableta gráfica, ¿sí? Para que no se les queden los programas. Estos programas comen mucha memoria, son programas que le quitan mucho recurso a la máquina, entonces, pues ya ustedes decidirán según su presupuesto si les gusta más Macintosh o les gusta más PC, ¿vale? Pero pues hoy en día los digo más por tema de presupuestos. Es más eso y el gusto, bueno. ¿Qué más? Bueno, en el college pues hay computadores, ¿cierto? Entonces,
cuando no tengan, yo siempre digo esto, ¿no? Yo ahí sí me tomo un poquito como el atrevimiento, pero pues ustedes saben que en la vida hay que darle solución a las cosas, uno no se puede morir con los problemas que se le presentan en la vida, toca irlos sorteando y irlos superando y pues eso es el esfuerzo que requiere aprender también de todo esto, ¿no? Yo sé que pronto ustedes no tienen equipos, algunos de ustedes no tengo computador, no tengo cámara. En college tiene la facilidad que de pronto les pueden prestar un computador para hacer los trabajos allá, siempre y cuando pues digan con tiempo y soliciten la sala. Entonces no es una excusa de profe, es que no tengo cómo diseñar porque no tengo computador. Yo entiendo que no todos tenemos la facilidad de tener un equipo bueno para diseño, pero no es una excusa porque uno al cliente no le puede llegar con esas excusas, hay que aprender a llegar con el trabajo. A mí me tocó muchas veces irme a meter hasta cafés internet, instalar los programas de diseño en cafés y ahí trabajar cuando estaba en la universidad. O quedarme hasta bien tarde en la universidad hasta que me prestaban un computador para trabajar. Mientras al final de mi carrera, en los últimos semestres, tuve mi primer equipo. Es decir, no es una excusa de que no, porque no tuvieran el computador o porque no tienen el programa, no pueden entregar los trabajos, chicos. Yo entiendo y es una excusa muy válida, pero hay que aprender a sortear las dificultades. Entonces, una opción que yo les estoy dando es que puedan pedir la sala en el college, ¿sí? Que miren, pregunten, le pueden preguntar a Mari, que es la directora académica, les presenta su caso, le dice, Mari, sin vergüenza, eso no es para darnos pena ni mucho menos, al contrario, sean muy colaboradores entre ustedes, ¿sí? Pronto si alguien tiene un computador y ya hizo el trabajo, pues se lo puede prestar en un sábado en la tarde, un domingo, 2 horitas, y hace ahí el trabajo de la otra persona, ¿por qué no? De eso se trata, eso es también un poco ser humano, ¿no? Entonces, o si no, pues si no tienen tanta confianza, pues ahí está el college. El college tiene una sala Mac muy chévere, con todos los programas de diseño, adecuada en todo lo que se pueda, en lo mejor que se pueda, entonces ustedes pueden solicitar la sala y a ir trabajando allá, le sacan tiempito y van y hacen los trabajos allá para que nos puedan presentar. Lo mismo con las cámaras fotográficas, si no estoy mal, también las pueden solicitar en el college, lo único que tienen que llevar es la memoria de la cámara, porque eso si no se la facilitan, ¿listo? ¿Qué más les puedo decir? Entonces, bueno, hablemos del software. Software, la edición digital de imágenes se ocupa en la edición apoyada en computadores de imágenes digitales, comúnmente un gráfico rasterizado. Bueno, ahorita les cuento qué es eso de rasterizar. La mayoría de los casos, fotos, documentos escaneados. No se deben confundir la edición de imágenes con el procesamiento digital de señales ni con el diseño gráfico. Es que, a ver, la gente tiende a confundir diseño digital con diseño gráfico, ¿sí? Y no es que sean cosas diferentes, digamos que el diseño gráfico es como el gran árbol. ¿Sí? Imagínense un árbol enorme que tiene muchas ramas. Entonces, entre esas ramas está la fotografía, está la ilustración, está los empaques, está el diseño web y está el diseño digital. Entonces, la gente cree que porque yo sé manejar Photoshop o porque yo sé manejar Illustrator o porque yo sé editar videos, entonces ya soy un diseñador. Sí, lo mismo pasa con los fotógrafos, porque se compran cámaras, luces, entonces ya son fotógrafos. Y esa no es la idea, esa es una idea errada, ¿sí? Sobre el diseño, el ejercicio del diseño. Entonces, chicos, no confundir el diseño digital con la profesión del diseñador, ¿vale? Son dos cosas, no digo diferentes, sino que se complementan una con la otra, ¿sí? ¿Qué más? A ver, entonces, hablemos un poquito de los software, ¿vale? Ya les hablé un poquito de los computadores, ya les dije que un buen equipo, ahorita más adelante volvemos a tomar el tema de los equipos, de los computadores, eh, pues para que se hagan una idea más puntual de qué equipo necesitan para trabajar en diseño. Bueno, entonces hablemos de los software. El software más utilizado en el mundo del diseño digital es el de Adobe, la suite creativa de Adobe. Adobe es una empresa que maneja varios programas de diseño, que son estos que están acá, estos son los básicos, ¿listo? Estos son los que nosotros trabajamos en el college y lo que normalmente se trabaja en las agencias, ¿sí? En los procesos de diseño. ¿Por qué estos programas? Porque todos son de la misma familia, ¿sí? Entonces, cuando yo hago un trabajo de diseño en uno de estos programas y lo voy a abrir en otro, pues me abre con las mismas características que ya lo había hecho, no me cambia nada, ¿cierto? Se comportan muy bien unos con otros porque son familia, básicamente. Entonces, Adobe es como la compañía que maneja todos estos programas de diseño o todos estos software.
El más importante de ellos es Photoshop, ¿sí? Que es su extensión de archivo es PSD. ¿Listo? Photoshop. Y ahorita les hablo de Photoshop. El segundo más importante, en orden digamos, de uno para atrás, siendo uno el más importante, sería Illustrator. Illustrator sería el segundo más importante. Sí, de hecho, pues ambos son muy famosos. Luego viene InDesign, que por ahora lo tengo ya chiquitico, pero InDesign también es muy importante. Illustrator es para hacer gráfica de vectores, ¿sí? Ya también ahorita les hablo un poquito sobre los vectores. InDesign, que es el que dice ID, Illustrator es A.I, ese es el formato de extensión de archivo. También voy para allá, sí, María Fernanda. Lightroom también. Es que estos son los básicos. Esto fue la suite creativa de Adobe en el año 2008, si no estoy mal. Fue cuando Adobe adquirió otros programas. Adobe es como la Walt Disney de los computadores, de los software. Sí, Disney ha venido comprando empresas, ¿no? Disney. La empresa, el monopolio de entretenimiento a nivel mundial, ¿no? Disney Company, que tiene parques de diversiones y esto, ¿no? Hagan de cuenta, para darles un ejemplo, ¿no? Entonces Disney compró Pixar, el estudio de animación, Disney compró Fox. Entonces Adobe es lo mismo, es como la Disney, hagan de cuenta, Adobe primero compró Photoshop, luego ahorita les hago un poquito de historia, fue comprando otros programas y así fue armando la familia. La familia básica son estos, ¿no? Entonces está Firework, está Flash, Firework y Dreamweaver es para diseñar y programar páginas web. Flash es para animación 2D en fotogramas y Acrobat o PDF es para textos e imágenes, ¿vale? Entonces está la familia. Obviamente, María Camila nos hizo en cuenta que Lightroom es otro programa que es de la familia de Adobe, ¿sí? Por acá está, mira, aquí está Lightroom. Fireworks, Photoshop, After Effects, Dreamweaver, Flash, Illustrator. Es que son muchísimos. Ah, mira, acá está Lightroom, LR. Yo casi no manejo Lightroom. Lightroom, bueno, para los que entienden un poco el tema, Lightroom es como un mini Photoshop resumido, pero solamente para fotógrafos, ¿sí? O sea, es como que Photoshop es tan complejo, tiene tantas herramientas y tantas cosas que nos permiten hacer infinidad, entonces, pues, fácilmente lo que hizo Adobe fue, bueno, listo, Photoshop es para retoque digital de fotografías, entonces saquemos solamente las herramientas de Photoshop para retoque. Y así nació Lightroom, ¿sí? Lightroom es para hacer postproducción de fotografías, pero solamente tiene como las herramientas principales de retoque de Photoshop, pero Photoshop es muchísimo más complejo, ¿cierto? Está, por ejemplo, After Effects, está Premiere, ¿sí? After Effects es para hacer efectos especiales, Premiere para hacer edición de video, y pues, InDesign. Entonces, ¿cuáles van ustedes a aprender a manejar en el college? Van a aprender a manejar tres básicos, tres, que es Photoshop, Illustrator e InDesign, y ya sus profesores de fotografía han venido implementando en sus procesos After Effects, Lightroom y Premiere, ¿sí? Esos son, pero hay muchísimos más, son una infinidad de programas. Ahora, todos estos programas se llevan bien unos con los otros. Por eso es que suelen trabajar los diseñadores en esta suite, porque todo se lleva muy bien. Pero por otro lado también está la competencia, que está Corel. Corel es otro programa, otra herramienta de diseño digital. ¿Qué es más competencia de Illustrator? ¿Sí? Ellos son más como, porque los dos trabajan con gráficas de vectores. También Corel tiene su Photoshop, se llama Photo Paint, algo así, que Paint Corel, algo así. También tiene su Flash y demás. Es una empresa que se creía a mediados de los años 2000, ahí entre el 2005, 2000 algo, que se iba a morir, que la iban a vender, que se iban a ir a quiebra, porque pues básicamente cuando Adobe compró todo ese montón de programas, pues Adobe empezó a llevarles digamos, llevarle la batuta, ¿sí? Llevar la ventaja. Pero Corel es el programa con el que la mayoría de los impresores trabajan en esta ciudad, ¿sí? Entonces, ustedes sí, muy bien, pueden trabajar en todos estos programas, muy bonito y todo lo que ustedes quieran, pero si al final termina acá, en la competencia, les daña todo lo que hicieron, o gran parte de lo que hicieron. Entonces ustedes dirán, bien, entonces, profe, mejor trabajemos en Corel, ¿cierto? Pues si al final va a ir a Corel, pues mejor trabajemos en Corel. Y no es tan chévere, porque Corel sí se maneja bien en ciertas cosas, y Adobe se maneja bien en otras cosas. Entonces yo lo que les puedo decir es aprendan a manejar ambos programas, ¿sí? Aprendan a manejar Corel y aprendan a manejar Illustrator. Corel es un programa muy bulleado, le hacen mucho bullying porque lo manejan
en papelerías, o manejan gente que pronto no es muy diseñadora, y hacen ahí como tarjeticas, cosas así. Entonces los diseñadores que trabajamos en Adobe, como, uy, no, Corel Gas, ¿sí? Qué feo. Pero resulta que todas las imprentas en la ciudad terminan haciendo montajes para preprensa y para postproducción en Corel. Entonces tienen que aprender, y yo les voy a enseñar cómo encapsular archivos de Adobe para que los abran, para luego posteriormente abrirlos en Corel. Si ustedes aprenden Illustrator, ya tienen el 50% de Corel, porque básicamente es casi lo mismo. Son programas que se manejan muy similar, ¿sí? Son programas que trabajan con vectores, y ahorita les explico qué es un vector. ¿Listo? Pero ese es otro programa competencia, es la competencia de Adobe en varios países hispanos. En Estados Unidos sí solo la mayoría trabajan en Adobe. ¿Qué se puede hacer? Mire, todo esto es diseño digital. ¿Sí? Aquí están los fundamentos del diseño básico, aquí está un correcto manejo de tipografía, el formato, los colores, el concepto. ¿Ven? Todo esto es diseño digital. Miren. Pero para llegar a eso, pues ustedes tienen que aprender de lo que habíamos hablado al principio, de poder alimentar ese músculo creativo y aprender todo esto que está acá. Voy a devolver todo esto que está acá. Tienen, esto es lo que a ustedes los va a fundamentar y les va a dar las bases para que sean buenos diseñadores, en este caso, o buenos fotógrafos. ¿Listo? Bueno, chicos, a ver, voy adelante muy rápido. Hablemos un poquito de Photoshop para entrar como en el tema del diseño digital, ¿vale? Entonces, bueno, antes de continuar, les digo que deben, para esta clase, conseguir Illustrator. ¿Sí? Deben buscarlo esta semana, instalarlo en sus equipos. Si tienen equipos o portátiles o computadores, deben instalar Illustrator. Illustrator se puede instalar de 3 formas. A saber, número 1, entrando a la página de Adobe en Internet y descargando el programa de la página. En ese caso, el Adobe les permite bajar el programa, pero se los deja en periodo de prueba de 15 días, de 15 a 30 días, dependiendo de la cuenta con la que se hayan inscrito. Hay cuentas personales y cuentas empresariales y cuentas académicas. Entonces, más o menos se maneja de 15 a 30 días. Después de que se terminan los 30 días de veto, para que ustedes usen el programa, ya les toca pagarlo. Se paga una licencia, aproximadamente, si no estoy mal, está como en $30, entre 60 a $30 más o menos, mensuales y anuales se pueden pagar. ¿Cuál es la ventaja? Pues que tienen todas las herramientas y todas las actualizaciones que hace Adobe casi que semana a semana de esos programas. Esas, pero pues si no tienen la plata, ya toca ir a las otras 2 opciones, ¿sí? Segunda opción, bajarla de internet, ¿sí? Ir a una página web y encontrar y buscar un portable, ¿no? Entonces escriben portable Illustrator descargar. Hay diferentes versiones, ¿sí? Yo les aconsejo que si no tienen computadores como con mucha memoria, bajen versiones más viejitas, no bajen las últimas versiones. ¿Cuál es la versión, digamos, más viejita que les aconsejo que bajen? La CS6, ¿sí? O sea, la versión CS6, o sea, la del año 2016. Si bajan menos de eso, ya la verdad no está obsoleto. Entre el CS6, CS7, CS8, cualquiera de esas. Pero no bajen, si no tienen buenos equipos para trabajar, no bajen las últimas versiones, o sea, la del 2019 y la del 2020, porque ya esos programas ya le van a empezar a quitar mucho recurso a la máquina, entonces ya el computador se empieza lento, los programas empiezan lentos, no les abre los archivos, se bloquean, bueno, un montón de cosas, infinidad de cosas que pueden pasar. Entonces yo les aconsejo que como mínimo bajen la CS6, o sea, la del año 2016. Lo bajan de internet y lo instalan con un programa portable. Los programas portables son programas que, la verdad, no son muy buenos, ¿sí? Se lo soy seguro. Son programas como mini comprimidos, hagan de cuenta, ¿sí? Entonces, uno va a trabajar herramientas muy específicas y están desactivas, ¿sí? No se pueden trabajar con ellas porque, pues, el programa es un crack, está pirateado, ¿vale? Entonces, pues, igual para arrancar, sirve, pero ya cuando uno quiere meterse de lleno, ya no es tan buena idea tener un programa portable. Y la opción número 3, que es la mejor, debería haber empezado por ahí, pero pues la opción número 3 es conseguir a un ingeniero, a una persona que haga mantenimiento de equipos, de los que hay, por ejemplo, en Gratamira, y les piden que le instalen la suite. ¿Sí? Ellos van hasta su casa, les hacen un mantenimiento al equipo y le instalan toda la suite, todos los programas que ustedes necesitan y se los dejan craqueados.
Craqueados es que cuando entren a internet, Adobe no se da cuenta de que son piratas y así no se los bloquea, ¿vale? A no ser que ustedes les den actualizaciones. Si ustedes le dan actualización al programa, pierden el año. De una vez Adobe se las pilla que es pirata y les bloquea todo el computador, ni siquiera la suite, hasta el computador se puede llegar a bloquear, ¿sí? O sea, Windows y todo lo que tengan. Entonces, no les den actualizar si los programas son craqueados, ¿vale? Lo que pasa es que hay que saberlos craquear, porque no toda la gente sabe hacer eso. Entonces, a veces quedan, pues, si no lo saben hacer, lo que pueden es como hasta dañar el computador, ¿vale? O sea, dañan algo, no lo instalan bien. Entonces, yo les sugiero que se valgan de un técnico ahí en Gratamira, en el tercer piso. Yo a ver si les consigo el teléfono del señor que es que dice, profe, disculpe, ¿cuál es la tercera opción? Sí, que vayan busquen un técnico que les craquee en el equipo, ¿sí? Que les instale el programa. Hay gente que hace como mantenimiento de computadores y ellos tienen los programas ya craqueados, ¿vale? Entonces, si quieren ir como más a lo seguro y de pronto no llevar el computador a un sitio, sino más bien que vayan a la casa y se lo instalen en la casa, vayan a Gratamira, en el tercer piso hay un señor con el que yo he trabajado, que se llama el señor Ángel. Yo a ver si me consigo, por ahí tengo el teléfono del señor y se los paso por el grupo de WhatsApp, ¿vale? Para que si quieren lo llaman y el hombre creo que les cobra como 30.000 pesos y él va hasta la casa, entre 30 y 40, creo, no sé cómo están las tarifas ahorita, y él va hasta la casa y les instalan los computadores. Esa es la mejor opción que les digo, ¿sí? ¿Cuáles necesita para trabajar en mi clase Illustrator en este semestre? Pero si pueden instalar los demás programas, déjenlos instalados de una vez para que el otro semestre no estén otra vez con el mismo tema. Es decir, que les instale toda la suite que tengan, ¿sí? Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, After Effects, Lightroom, toda la suite, ¿sí? Toda la suite que tengan. En especial, estos tres programas, Photoshop, Illustrator e InDesign. ¿Listo, chicos? Ahí están los nombres, ahí están los archivos, pues las extensiones de archivos para que las escriban. Esas son las tres opciones que les sugiero que pueden instalar. Ojo, que no llegue por a mitad de semestre y todavía no tengan el programa, porque ahí sí van a tener problemas, porque luego entonces no van a poder desarrollar bien los procesos. Se van a empezar a atrasar en entregas y eso va a ser todo un caos. Entonces, la mejor opción es que empiecen desde esta semana y la próxima, si quieren. Ojalá puedan esta semana para que una vez la otra semana empecemos a trabajar en el programa, vayan consiguiéndolo. ¿Listo? Bueno, hablemos un poquito de Photoshop rápidamente. Photoshop es el programa, como les digo, insignia del diseño digital. Es un programa que es muy famoso porque hace cosas muy geniales, ¿sí? Casi que magia, yo diría. Como les digo, mira, actualmente forma parte de la subcreativa de Adobe. Es comercializado por Adobe System Incorporated. Eh, Inicialmente fue para Apple, ¿sí? Para Mac, pero posteriormente también para plataformas PC con sistema operativo Windows, ¿sí? Su distribución viene en diferentes presentaciones que van desde forma individual hasta como parte de un paquete, que es lo que les estoy hablando, ¿sí? De paquetes empresariales y eso. Esta es Adobe, ahí se las presento, es una empresa que está en California, en Silicon Valley, donde está Google, donde está YouTube, donde está Facebook y demás. En California fue fundada en el año 1982 por estos dos señores, por John y Charles, en California, bueno, y pues Adobe básicamente era un programa cuando inició, era Acrobat, era un programa que le servía a Mac para todo lo que era como edición de texto e imágenes, ¿sí? Imágenes como un PDF o como un JPG, ¿listo? Era más que todo como un Word, hagan de cuenta, eso era Acrobat. Hoy en día es esto, esa es la multinacional, dice, se destaca en el mundo del software por sus programas de edición en páginas web, video e imágenes digitales, hoy presentes en una integración conocida como Adobe Creativa o Suite Creativa de Adobe, ahora recientemente renombrado como Creative Adobe Cloud 1, ¿sí? Y ahorita les explico por qué les cambian tanto el nombre. Adobe jugó un rol significativo en comenzar la revolución de la autoedición cuando Apple Computer comenzó a utilizar PopScript para su línea de impresoras láser en 1985. Y ya les explico qué es eso también, ¿vale? Bueno, entonces por ahora esto es Adobe, ¿listo? Y pues estos son los creadores.
Y como les digo, en un principio era solo PDFs y luego fueron comprando programas. ¿Cuál fue el segundo programa que compraron? Fue Photoshop. Lo compraron por ahí en 1988, por ahí. Y en el 90 lanzaron el programa al mercado. Es este que están viendo, ¿sí? Entonces, Photoshop es, como les digo, es un programa muy representativo de la era del diseño digital. Es un programa que hace magia, sí, básicamente. Es un programa que edita imágenes digitales en formato pixel, ¿sí? Este era el Photoshop clásico, el primero, para Macintosh, así era la plataforma. Pero en un principio no se llamaba Photoshop. Antes de que Adobe lo comprara, tenía otro nombre, ¿sí? Estas son las versiones. Entonces, Photoshop empezó a año, casi que año por año, casi que un año o dos de lapso, cambiaban como el paquete, ¿sí? De adquirir, antes como se adquirían los programas era por paquetes. Entonces a uno le vendían un paquete con unos CDs que tocaba instalar, ¿sí? Entonces los paquetes eran carísimos, valían 12 millones, 15 millones, una cosa así, eran carísimos. Hoy en día, pues con el tema de la piratería, pues la gente lo que hacía era que copiaba esos CDs y los vendía como pan caliente, ¿sí? Entonces, pues pensando en la piratería, pues ahora se hace es por medio de la página, que uno lo puede descargar, ¿sí? Uno entra a la página, como les digo, y puede descargar cualquier programa de Adobe, de toda la familia que quieran, ¿sí? Cualquiera. Pero en un principio no era así, entonces salía en paquete, entonces salió la versión 1, la versión 2, así hasta llegar a la versión 10, más o menos. Yo cuando empecé a diseñar, trabajaba en la versión 5, imagínense. Entonces, en la versión 10, perdón, ya no se llamó Photoshop versión 10, sino que ya lo nombraron con, bueno, ahí dice que de la 8, pero yo la conocí desde la 10. Eso está como errado, esa plantilla. Bueno, se llamó CS, entonces ya era CS1, CS2, CS3, CS4, que vendrían siendo 11, 12, 13, 14, ¿sí? CS6 es la versión 16, que es la que les digo que era como la que más básica que se necesita para trabajar hoy en día. Una versión menos de la 16 ya está demasiado obsoleta, ¿sí? Ya las herramientas están totalmente mandadas a recoger. La básica es la 16, ¿sí? Entonces, Photoshop lo que hace es que ha venido cambiando pues su sistema en las herramientas, ¿sí? Entonces a veces mejora herramientas, a veces las cambia de puesto, a veces agrega mejores herramientas, a veces las hace que la herramienta vaya creciendo, bueno, en fin, versión a versión, ¿sí? Entonces, como les digo, todo esto fue hasta la versión número 10, de ahí empezó CS1, CS2 y así. ¿Qué hace Photoshop? Bueno, mire, retoca, hace que las personas sean más delgadas, ¿sí? Como esto es una técnica que se llama herramienta licuar, y en Photoshop hace pues todo el tema de retoque, que se utiliza mucho en revistas, que hoy en día, digamos, en algunos países de Europa esto está prohibido, retocar portadas de revistas con Photoshop, porque dice que ayuda a crear como como una predisposición de la belleza, que es errada, pues obviamente no las mujeres todas son así. Entonces, según estudios que hicieron en Inglaterra, eso creó un problema de salud pública. Entonces, había niñas que sufrían de bulimia y anorexia, y pues era que querían parecerse a esas imágenes que veían en las revistas, en las portadas de glamour. Entonces, hoy en día, pues hay decretos en que en algunos países está prohibido utilizar retoque en las portadas de las revistas, sobre todo en Europa. Pero pues también hace cosas como cambiar el color de los ojos, sí, no sé si han ido a ópticas. Dice Yerli, profe, Ay, espera que no alcance a leer lo que decías, un segundito. Profe, disculpe, ¿me puede hacer el favor de repetirme la versión que se puede instalar? CS6 es la mínima, ¿sí? CS6. O sea, tú puedes instalar la que quieras, pero todo depende del computador que tengas. Si no tienes un computador así como con mucha memoria RAM y demás, sino más bien normalito, no te aconsejo que instales las últimas versiones porque lo más probable es que te bloquee el equipo o se bloquee el programa, ¿vale? Entonces, yo por lo menos, si ustedes me preguntan a mí qué versión trabajo, yo trabajo con la CS6. Sí, la verdad. Es la que mejor me sirve o me rinde, pues porque puedo poner música, puedo tener varios programas abiertos, ¿qué más? Puedo estar chateando, cosas así, y bien, ¿sí? Porque el computador se comporta bien con el programa, con el rendimiento del programa.
Pero obviamente esa versión no tiene los últimos juguetes, ¿sí? O sea, si ustedes descargan la del año pasado, pues van a encontrar herramientas que no tiene la CS6. Bueno, esos son temas ahí, ya uno se va acomodando como mejor le sirva, ¿vale? ¿Qué más hace Photoshop? Pues este tipo de cosas, ¿no? Hace retoque fotográfico, pues, por ejemplo, aquí le cambiaron el cielo, le mejoraron la iluminación a la foto, ¿cierto? La arena. Entonces, este tipo de cosas es como hacer magia, ¿sí? Hace este tipo de fotomontajes, este tipo de cosas, ¿sí? Por eso es que es tan chévere. Por ejemplo, en el tema del color digital, uno puede colorear fotos a blanco y negro, ¿sí? Puede hacer piel de porcelana. A mí esto ya no me gusta tanto, pero bueno, esto era una técnica que se utilizaba muchísimo, pero ya me parece demasiado artificial. Pero pueden hacer retoque de fotografías antiguas, ¿cierto? Y este es el Photoshop nivel Dios, ¿sí? Este ya es como para los más pro, ¿sí? Este es el Photoshop un poco más para la gente que trabaja fotocomposición o lo que llaman matte painting, que es pintura digital, ¿sí? Entonces, normalmente la trabajan mucho en la industria publicitaria para atraer la atención o crear imágenes de expectativa, pues en diferentes marcas, ¿no? Entonces hace este tipo. Este Photoshop es más complejo que pronto trabajar solamente en Lightroom. Como les digo, Lightroom es netamente pues para hacer este tipo de cosas, ¿no? Para hacer, por ejemplo, tonos de calidad tonal, hacer balances, hacer colorimetría, colorimetría. Entonces, todo eso se trabaja en Lightroom, ¿cierto? Pero ya pues cuando uno quiere hacer este tipo de cosas, Lightroom pues, ya se queda cortico, ya toca directamente dentro del programa. Y ese es el Photoshop que yo les invito a que aprendan cuando lleguen a esa materia. Si intenten ir a este nivel, que es el nivel en el que ahorita todos los diseñadores están midiendo, ¿vale? Entonces, este Photoshop, pues miren, todo lo que se puede hacer. Imagínense pensar en una imagen y luego construirla en un programa. Pero les digo que es una herramienta, ¿vale? Llegar a este tipo de cosas. Que esa es la idea, ¿no? Normalmente uno en la universidad, y yo soy muy autocrítico, uno no aprende a llegar, o sea, ojalá uno llegara a esto, pero pues uno aprende es como ciertas técnicas que le permiten llegar a esto, ¿sí? Con el tiempo. Yo les puedo decir que lo que sé de Photoshop lo aprendí eh, siendo muy inquieto, ¿sí? Obviamente a mí en la universidad me enseñaron cosas básicas del programa, hicimos una que otra cosa chévere, pero lo que realmente fui aprendiendo ya en términos más puntuales de la imagen lo aprendí porque era muy inquieto, porque me la pasaba viendo tutoriales, porque me la pasaba practicando, haciendo cosas que fueran alimentando pues mi manejo de diseño, pero bueno, eso es lo que ustedes con el tiempo deben empezar a hacer. ¿Quién creó Photoshop? Bueno, lo creó este señor, Thomas, en el año 1987 salió al mercado esta computadora que era la Macintosh, ¿cómo se llama este? Macintosh Plug 1, creo que se llamaba la Macintosh Plug. Esta computadora manejaba un sistema operativo de un solo bit, ¿sí? Que era blanco y negro. Ahorita les explico qué es un bit. Mac Plus, aquí está el nombre, Mac Plus, la tercer modelo de la computadora de la línea Macintosh. Entonces este señor estaba haciendo su doctorado en la Universidad de Michigan. Entonces esto era como se veía la computadora, así era la Mac Plus 1 en esa época. Entonces él hizo su doctorado en crear un software que se pudiera manipular los bits, ¿sí? Que pudiera editarlos, que pudiera contrastarlos, que pudiera siluetearlos, cosas que luego se fueron aplicando al lenguaje del diseño digital. Pero básicamente así era que se manejaba la computadora, con un solo bit, ¿sí? El bit es la mínima expresión del código binario. El código binario es el lenguaje digital. Todas las imágenes digitales que ustedes ven en sus dispositivos móviles, en sus pantallas, en el televisor, todo se lee a través de código binario. No sé si han visto Matrix. Bueno, ese es el lenguaje digital. Así se lee, ceros y unos. ¿Sí? Entonces, el código binario es el sistema binario llamado también sistema diático en ciencias de la computación. Es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando solamente dos cifras, ceros y unos. ¿Listo? Entonces, eso es el código binario. Y así era que se manejaba esa computadora en la parte gráfica. Entonces, este señor empezó a desarrollar un software para poder manipular estos bits, ¿sí? Entonces, primero fue un bit, luego fueron 2 bits, luego 3, así hasta llegar a 8 bits. Cuando llegamos a 8 bits, empezamos a ver imágenes de este tipo, ¿sí? Empezamos a ver imágenes así. Esto ya se llamaba bitmap, ¿sí? Esto es una imagen digital
que ya tiene toda una cantidad de bits o de mallitas con bits, ¿sí? Puros cuadritos negros y cuadritos blancos. Pero en un principio era así, miren, era solo plano, unos, luego dos, luego tres, así hasta llegar a 8. De ahí viene el famoso término de los 8 bits que se utilizaban en los videojuegos, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos otro modelo de mapa de bits. Entonces, el código binario, para que me entiendan, es un código, es un sistema de codificación de datos digitales por medio de unos y ceros, ¿sí? Ese es el lenguaje de las computadoras, así es que se ven, así es que se entiende un ordenador las imágenes, ¿vale? A través de unos y ceros. ¿Y qué es eso, pues, de los unos y ceros? Pues simplemente es la luz que se transforma a través de un sensor por medio de números. Lo que hace una cámara digital, lo que hace ahorita como ustedes me están viendo por medio de la cámara aquí del computador, es simplemente captar la luz ambiente, ¿sí? Por eso es que a veces se ve más oscuro o más claro. La luz es color, acuérdense de esto, chicos, la luz es color, ¿sí? Los espectros de luz tienen colores. Entonces lo que hace el sensor de la cámara es traducir esa luz por medio de números, o sea, de código binario. Aquí está, miren. ¿Sí? Entonces la luz es la imagen, ¿cierto? Llega a un filtro, a un lente que va a un sensor. Esta luz se traduce en colores, ¿sí? En el espectro de color. Y eso luego va a un sensor que lo traduce en números, ¿sí? Así es que se capta la imagen, las imágenes del ambiente a una imagen digital. ¿Listo? Miren, ahí están. Entonces, de cuenta, ustedes se fueron para la Mesa de los Santos, salieron a pasear, llevan su cámara Nikon o su Canon, ¿sí? Con su lente y no sé qué, y de pronto ven un árbol muy bonito en el paisaje y sacan su cámara, empiezan y cuadran la luz, cuadran el diafragma, el ISO, la velocidad y disparan. ¡Chan! Entonces, esa luz que capta la cámara, ese registro de luz, va por medio de un sensor, se interpreta en un sensor que luego se traduce en colores RGB, ¿sí? Entonces, esos dispositivos se llaman dispositivos de entrada. Los dispositivos que capturan imágenes de ambiente para luego volverlas digitales se llaman dispositivos de imagen de entrada, por ejemplo, un escáner, una cámara de video, una cámara fotográfica. ¿Listo? Por ahí me están escribiendo, Jerly, muchas gracias. Ok. ¿Qué más? Y luego pues se procesan en el software, en el ordenador, y cuando se imprimen se llaman dispositivos de imagen de salida, entonces son las impresoras básicamente, ¿vale? Inclusive las imágenes digitales, cuando uno va al cine y dice que dice imagen Blu-ray, no sé qué, imagen 4K, no sé qué, es que esa imagen fue procesada digitalmente y se expone a un público de forma digital, ¿vale? Pero también es un dispositivo de imagen de salida. El cine es un dispositivo de imagen de salida hoy en día, ¿no? Bueno, entonces, los bits es eso, simplemente son unos y ceros. Entonces, de 1 pasamos a 8, de 8 pasamos a 16, entonces ya eran 2 bytes, ¿sí? Ya los bits fueron, luego las imágenes cuando se empezaron a ampliar los bits, empezaron a pesar, ¿sí? Entonces ya no eran bits, sino ya eran bytes, y después fueron gigas, y después fueron megas, y después teras, ¿sí? Entonces ese es el peso de la imagen digitalmente hablando, ¿vale? Entonces ahí está, miren, imagen, puros cuadritos, ¿sí? O sea, esta imagen se interpreta así. Estas imágenes se llaman imágenes matriciales, digitalmente hablando, ¿sí? Los unos y los ceros se conocen como bitmap, o sea, imágenes en mapa de bits, o imágenes matricial, porque es una matriz, ¿sí? Una matriz, es como una mallita que repite unos y ceros, ¿vale? Bueno, ahí está una imagen a un bicolor, así era que se veía esa computadora Mac Plus 1. ¿Listo? Chicos, ¿me están escuchando bien? ¿Sí me escuchan bien, cierto? Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, ¿Sí? profe. Ah, ok, vale, es que creí que se me había, vale, creí que se me había caído el internet. Y ahí vienen, muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Está entretenido? ¿Sí está chévere? Ya los dormí. ¿Ahí vamos bien? Bueno, listo. Entonces, de ahí vienen todos estos gráficos que ustedes conocieron o que yo jugué cuando estaba pelado. Y yo jugaba Asterix, ¿sí? Este tipo de cosas. Jugaba Super Mario, no, 64, bueno, Super Mario, luego vino Super Mario Luigi, en fin, ¿sí? Boberman,
¿qué más jugamos? Batman, ¿cierto? Todas esas imágenes están hechas en imágenes de 8 bits, ¿sí? O sea, así. ¿Qué me están escribiendo? Adriana me dice que sí. Gracias, Adriana. Sí, es que pensé que de pronto ya los había perdido. Ok, a ver, ahí va muy bien. Después, esto llegó hasta un punto, ¿no? Ya después las imágenes digitales pasaron de 16, de 8 pasaron a 16. Eh, dice Juan, profe, hay alguien que está levantando la mano. A ver, muestra. ¿Quién está levantando la mano? Hable, tranquilo, dale, prende el micrófono y me hablas. Yo, profe, No te preocupes. esto una Dale, pregunta. María O Fernanda, sea, cuéntame. ¿los bits también se puede Dime. definir como los píxeles? ¿O son No, dos ya voy cosas para muy allá. diferentes? Ah, bueno, ok. Sí, no, tienen relación, tienen relación. Profe, una pregunta, qué Ponme pena. atención, mira, dime Andrés, tranquilo, cuenta. Esto, después de que pasa del filtro RGB, ahí pasa esa al código Sí. binario, ¿es que entendí? ¿O es que no No, que... primero es el sensor, ¿sí? El Ujú. sensor toma los colores, ¿sí? Y esos colores los traduce en números, ¿vale? Y los números los traduce a colores, ¿sí? A RGB. El Ok. RGB son los colores digitales como tal, ¿sí? Entonces, primero es el lente, o sea, el sensor que traduce la luz en código binario y pues del código binario se va al color, miren, ¿sí? A los famosos RGB, que ya también voy para allá, miren, acá está, ¿sí? Eso es el filtro, ¿sí? Bueno, entonces ahí está, miren, de color, números, ¿listo? O sea, es decir, lo que hace el código binario es otorgarle un número a cada color, a cada espectro de color. Por eso es que hay sensores que capturan mejor la luz ambiente que otros. ¿Cuál es el mejor sensor para capturar luz ambiente en la fotografía? Cámara RAW, ¿sí? Cámara RAW es mucho mejor que JPG, ¿vale? Entonces, pregúntenle a sus profes de fotografía. Esa es una buena pregunta que pueden hacer. Profe, ¿en qué formato debo cuadrar o qué debo programar mi cámara digital para poder tomar la foto? ¿Sí? Entonces, yo les sugiero hay otras, se llaman Profoto, hay otros sensores, sí, otras gamas que le permiten captar mejor color, mejor luz, para que se traduzca en mejor color. ¿Sí? Cámara RAW tiende a pesar más el archivo que JPG, porque captura más espectro de color, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Entonces ahí están los 8 bits, ¿no? Entonces María Fernanda me preguntaba sobre los píxeles. Ya voy para allá, ¿visto, María Fernanda? Ya llegó a los píxeles. No es que no tengan que ver, sí tienen que ver uno con el otro. Lo que pasa es que son conceptos diferentes, ¿sí? Pero ya voy para allá. Entonces estamos hablando que íbamos en los 8 bits, ¿no? Estamos acá. Después de los 8 bits pasamos a los 16. Entonces en 8 bits veíamos este tipo de imágenes en los juegos de video, ¿no? Después pasamos a los 16, luego a los 32 y hoy estamos en 64 bits, ¿sí? Después de los 64 bits, que más o menos fue hasta el año 94, que empezaron a ver este tipo de gráficas, salió en el mercado otro tipo de imágenes digitales que se llamaban imágenes de polígonos, ¿sí? Que son estas, o los modelos poligonales. Y el primer videojuego de este tipo de gráfica fue Super Mario 64, ¿sí? Entonces Super Mario 64, hablando de imagen digital, ya no se trabajaba en bits, sino se trabajaba, era por polígonos, ¿cierto? Que son estos triángulos, ¿vale? Entonces miren, fueron así primero y fueron así. ¿Por qué por polígonos y no por bits? Porque las imágenes matriciales de polígonos tienden a ser menos pesadas y lograr una mejor calidad de imagen. Hoy todos los videojuegos, todos los que les gusta el PlayStation y demás, y las consolas de videojuegos, todas las imágenes que ustedes se ven son en malla de polígonos, ¿sí? Que es esto que está acá. Miren el de PS4, ¿cómo era? ¿Ven? Esto fue del PS1 y aquí está, que era de 60 face, o sea, 60 polígonos por malla, y luego pasamos a 1734 polígonos por malla. Entonces, por ejemplo, ¿saben qué película me impresionó muchísimo que vi hace un tiempo? Soul.
de Pixar. Tiene o sea, esa gente, Dios mío, yo no sé qué hacen, deben tener para un genio, alguien metido ya en un cuarto desarrollando todo esto, pero es increíble la calidad de imagen digital, tanto casi que a nivel fotográfico de esa película. El detalle es increíble, véanla, detalle en esa película, es increíble. Eh, entonces, este fue otro tipo de imágenes digitales, se trabajaba mucho en el cine, porque las imágenes en píxeles empezaron a pesar muchísimo. Es que imagínense de pasar de 16 a 64 píxeles, perdón, bytes, ya era muchísimo. Nombre de la película, Soul, o Soul, Alma. Eso va a escuchar a mi hija, qué pena, chicos. Véanla, se la recomiendo, es increíble. No van a saber si es digital o es fotografía, o es cámara como tal de película, ¿sí? Pues digo, de una imagen real. Es increíble, bueno. Y así nos vamos manejando hoy en día con las imágenes digitales en el cine. Todas las imágenes de captura de movimiento que ustedes ven se trabajan por polígonos. ¿Listo? Voy avanzando rápido porque si no ya nos acaba el tiempo. Entonces, miren, primero fueron 60, fueron 600, 6000, ahora van en 60.000. No sé, Soul, cuántas imágenes matriciales tenga de polígonos, pero debe ser una cosa loca ver esas mallas. Es esto, miren, ¿sí? Eso es lo que llaman polis polígonos, ¿sí? Así sucesivamente. Esa es otra variante de las imágenes digitales, ¿vale? Y la primera, como les digo, fue Super Mario 64. Por allá a finales de los años 90, comienzos del 2000, se salió ese videojuego. Y así se ve una película de las que les estoy contando. Así se ven. Entonces, un bits, blanco y negro, 2 bits. Esta imagen sí sale muy pixelada, qué pena, chicos, pero fue una que encontré ahí, me pareció chévere. Entonces, bueno, acá está, 32 bits. Es necesario 1 GB de RAM. Reconoce solo 3.5 GB de RAM. Máximo de memoria, 2 GB ¿cómo se llama? 2 GB. Funciona en todos los dispositivos compatibles con Windows 8. Funciona en todos los programas compatibles con Windows 8. Se pueden usar drivers de dispositivos sin firmar. Funcionan ángulos de programas de 16 bits antiguos. Sistemas más económicos ideales para uso general. Sí, este es más o menos en el que vienen todas las computadoras que más o menos estén en 500, en una RAM, 500 de giga, por ahí, más o menos vienen en 32 bits. Pero como ustedes van a trabajar en diseño digital, si como ustedes van a trabajar en programas de diseño que pesan un montón, como mínimo necesita que lean imágenes en 64 bits. ¿Sí? Esto es muy importante porque casi que ya cuando ustedes instalan un programa y les preguntan 32 o 64, ustedes tienen que decirle 64, dependiendo del ordenador que tengan, ¿vale? Entonces necesitan un computador por lo menos que tenga una capacidad de 1 tera, ¿sí? Y 4 gigas de RAM, ¿vale? Se reconoce hasta 128 gigas de RAM, memoria limitada para cada programa. Es necesario controladores de 64 bits para dispositivos. Funcionan solo en programas creados para 64 bits. Todos los drivers tienen que estar firmados digitalmente. No funcionan en programas de 16. Es decir, cuando ya pasamos de los 64, tocó agruparlos en píxeles, ¿sí? Y los píxeles se agrupan en 72 bits, ¿entienden? Entonces, en el mercado ustedes van a encontrar computadores Intel, que son procesadores que agrupan imágenes de 32 bits, digitalmente hablando, o van a encontrar Intel, los Core, o los Core, Core el 1, Core el 2, ¿sí? Los mejores son los i7 o los i5 en su defecto para portátiles, y están los AMD para PC, básicamente. Entonces necesitan un Core, si van a comprar un portátil, necesitarían como mínimo un i5 o un i7. Los i3 ya no se los recomiendo. ¿Qué son eso del i5 y el i7? Son procesadores que permiten que sus imágenes se puedan ver de calidad, en una buena calidad para poder trabajar en dispositivos digitales, ¿me entienden? En programas de diseño, que por lo menos tengan 64 bits. Entonces, cuando pasamos de 64 bits, ya tocó agruparlos en píxeles, ¿entienden? Y los píxeles se agrupan como mínimo 72 bits, ¿sí? Entonces, ya ahorita también les cuento un poquito de los píxeles. Tengo una Entonces, pregunta, o sea, 72 bits es un píxel.
72 bits, 72 bits es un pincel, sí señor. Eso equivale a Ah, una ok. pulgada, ¿vale? Pero a ver si por acá está, adelante un poquito y a ver si por aquí está la gráfica. A ver, déjenme un segundito. ¿Dónde está esa gráfica? Yo por acá la puse. Pues para que me entiendan, aquí está, miren. ¿Sí? Entonces, también se conoce como DPI. ¿Sí? Ahorita les muestro qué es un DPI. Entonces, cuando pasamos a 72 bits, tocó agruparlos en píxeles, ¿sí? Entonces, dependiendo de la cantidad de píxeles en una imagen, pues cambia su resolución, ¿vale? ¿A qué equivale un píxel? A una pulgada, ¿sí? Es una pulgada. Y en términos de impresión es 2,54 centímetros. Eso es un píxel, digamos, una pulgada. O sea, un píxel equivale a una pulgada, ¿entienden? Y una pulgada equivale a 2,54 centímetros. ¿Listo? Inch es pulgadas en inglés, ¿ok? Entonces, eso es lo que pasó, María Fernanda, cuando se subieron las calidades de imagen en los computadores, en los ordenadores, y pues ya pasamos de 64, ¿sí? A 72. Entonces ya tocó agrupar los bits en píxeles, ¿sí? Eso fue lo que pasó. Y pues ya saben, un píxel es una pulgada, ¿sí? Y la pulgada es en impresión 2,54 centímetros de la imagen, ¿cierto? Ahí está. Bueno, me devuelvo otro poquito, ahí como cerrando esta parte. Entonces, esto es importante que cuando ustedes compren un computador, revisen qué sistema digamos, ¿qué se llama? Ah, ¿Qué sistema de imagen digital tienen? Si para 32 o para 64. Hoy en día casi la verdad nadie tiene 72, ¿sí? O sea, todos los que sean Windows 8 para arriba, todos manejan 64, ¿sí? Los famosos eh, sensores de imagen, ¿sí? Estos son los procesadores, digamos, y los procesadores de las máquinas. Lo ideal es que para portátiles sean los famosos Intel los Core 1, pues son Core 3, Core 5 y Core 7. Yo tengo un Core i5, por ejemplo, ¿sí? Y aguanta, se puede manejar bien. Los i7 ya son unas super máquinas, ¿vale? Y pues están los AMD, que son otros procesadores para PC, básicamente. Bueno, este señor, ¿qué hizo? ¿Sí? Terminando un poco la explicación de Thomas, que fue el que creó Photoshop, pues Thomas trabajaba en su programa para su doctorado y Thomas era hermano de este otro señor que se llama John Connell. John Connell era el director en ese año, por allá a mediados de los 80, finales de los 80, era el director de esta empresa que se llama Industrias Light Magic. Industrias Light Magic es la empresa que lleva 30 años eh, desarrollando la tecnología digital que hoy vemos en el cine. Todo eso de capturas de movimiento, las pantallas verdes, todo eso, ese tema de las imágenes en polígonos, todos los efectos especiales que ustedes ven en las películas de superhéroes y demás, todo ha salido de esta empresa. Y en esa época estaban buscando cómo darle solución a un problema que tenían con la película de Star Wars, El regreso del Jedi, porque estaban buscando hacer unas tomas de imagen que no se podían hacer con las cámaras tradicionales. Entonces, estos señores, el señor Thomas, le dijo a su hermano, hey, venga, yo estoy trabajando en un programa que edita bits, entonces, ¿por qué no miramos si se puede utilizar para el cine? Y así nació Imagen Pro. El abuelo de Photoshop se llamaba Imagen Pro. Imagen Pro era un programa que se utilizó para las primeras imágenes digitales en el cine y fue creado por estos dos señores, ¿sí? Sí, luego cuando Adobe compra Imagen Pro es que lo llama Photoshop. Photoshop en español se llama taller de fotos, ¿sí? Ese es el nombre de Photoshop. Y pues este era la Imagen Pro, este es el abuelo de Photoshop. Aquí es donde se empezaron a ver ciertas herramientas como por ejemplo la varita mágica, el tampón de clonar, el bote de pintura, la lupa, ¿listo?
Luego, pues, como les digo, Adobe compra Imagen Pro y lo nombra Photoshop. Bueno, les traía aquí algo súper chévere. Esta es la primera fotografía digital de la historia. Fue tomada en el año 1957. Midió 176 por 176 píxeles, ¿sí? Y se hizo empleando un dispositivo de cassette y un escáner, ¿vale? Y una cámara de video Super 8. Era esto. Esta es la primera cámara digital de la historia. La creó Kodak. En esa época Kodak era una empresa, o es una empresa, que solía vender material para fotografía. Entonces vendían papeles, vendían películas, ¿sí? Papel fotográfico, ¿no? Pero un ingeniero de Kodak pues empezó como a desarrollar este aparato donde utilizó un escáner, una cinta de cassette y una cámara Super 8 para poder tomar la primera imagen digital de la historia, ¿sí? El diseñador se llamaba Steve Sasson, aquí está. Mira, ahí dice, un aparato de dispositivo de tamaño de una tostadora que pesaba 3,6 kilos y que solo tomaba imágenes en blanco y negro con una calidad de 0,1 megapíxeles. Tardaba 23 segundos en grabar una foto. Para construirla, Steve Sisson, su inventor, utilizó un lente de una cámara de video Super 8 y un curioso soporte de grabación, una cinta de cassette. Así era la cámara, la primera cámara digital de la historia. ¿Qué pasó con Kodak? Pues Kodak la patentó, ¿sí? Este señor patentó la cámara. Pero Kodak dijo, esto es un invento raro, esto no va a tener ningún futuro, y siguió produciendo dispositivos de cámaras, fotografías análogas. Luego llegaron otras empresas como Canon, como Nikon y Samsung y demás, y adquirieron los patentes de Kodak y ellos sí empezaron a hacer cámaras digitales y cambiaron la historia. Entonces Kodak en el año 2010 se declaró en bancarrota porque no aprendieron y no vieron el futuro de las cámaras digitales. ¿Sí? Les cuento esto pues a manera de anécdota. Entonces, ¿qué hace que una imagen se considere una imagen digital? Pues lo que nosotros llamamos píxeles, ¿sí? A mayor cantidad de píxeles, y acuérdense que dentro de los píxeles están los bits, a mayor cantidad de píxeles en una imagen, mejor es su calidad. Los píxeles se entienden como la resolución de la imagen, ¿sí? Por aquí hay algo de la resolución. Esto es la resolución. Entonces, una imagen que tenga 72 píxeles o menos de 72 se va a ver así, como está. En este caso, esta tiene 75. Cuando tienen 100 píxeles, se ve así. Y cuando están 300, se ve así. ¿Eso qué quiere decir? Que la mejor calidad para imprimir una imagen, ya sea fotografía o una imagen, ilustración y demás, es de 300 puntos por píxel, ¿sí? O PPP. Eso significa PPP, puntos por píxel, ¿sí? ¿Qué es la resolución? Es la definición formal dentro de la impresión. Es la cantidad de detalles que vamos a poder percibir en una imagen. Valga la redundancia, impresa, y en esto hay unos conceptos que nos podemos tener claros por entender mejor. Bueno, en la escala, en la resolución conlleva un problema en el modo de impresión. Las imágenes en píxeles tienen un problema, que cuando se reducen o se amplían, se tienden a pixelar, ¿sí? Porque cambia la resolución de la imagen. Entonces yo puedo tener una imagen que sea una valla de 4 metros por 3 metros en la autopista y estar pixelada como la que están viendo, o puedo tener una imagen tipo postal y estar bien de resolución, porque todo depende en la escala de la imagen, ¿cierto? Entonces, si la imagen se reduce o se amplía, cambia totalmente su resolución. Entonces hay que aprender a trabajar con la resolución en la imagen. Acuérdense que a mayor resolución de una imagen, o sea, mayor cantidad de píxeles, mayor resolución. ¿Cuál es la diferencia entre más de 300? O sea, ¿por qué no le puedo colocar 400 o 600? Realmente, digitalmente no es que mejore mucho la imagen, ¿sí? Digamos que el límite es 300, pero sí va a pesar mucho más la imagen. Acuérdense que a medida que yo le voy sumando bits o píxeles, las imágenes van pesando, ¿sí? Van pesando más, ¿sí? Por eso es que dice que más peso, medio peso y peso de calidad. Casi que toda la mayoría de las imágenes que se suben a internet tienen 72 de resolución, ¿sí? 72. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Entonces ahí vienen dos términos muy importantes, que es el famoso PPI y el DPI, ¿sí?
El P, que básicamente es como lo mismo, ¿listo? El PPI es la imagen en píxeles, ¿sí? La imagen, es la cantidad de píxeles que habrá en una pulgada, ¿sí? Entre más píxeles por pulgada, acuérdense que un píxel es una pulgada, ¿sí? Es lo que les estoy diciendo, entre más cantidad de píxeles, pues mejor la resolución. Entonces, un píxel es una pulgada, ¿sí? Que equivale a 2,4, a 2,5 o 2,54 centímetros, para que me entiendan, ¿vale? Dice, es la cantidad de píxeles que habrá en una pulgada. Entre más píxeles por pulgada, significa que este es más pequeño y más fino, lo cual nos da una mayor definición tanto en líneas como en mezcla de colores que se van a alcanzar en la imagen. Entonces, mírense, 90 ppi, ¿sí? Ahí está la variedad píxeles por pulgadas. Eso es ppi, píxeles por pulgadas. Entonces, ahí está 120, 180 y mírense, 359. Normalmente lo mínimo son 300 para una impresión, ¿vale? Para imprimir imágenes digitales, imprimir fotografías, lo ideal es que la resolución sea de 300. Y si es para web, entonces lo ideal es que no sea menos de 72. Y el DPI es cómo se interpreta esos píxeles ya por patrones en una impresión. Normalmente las máquinas de impresión no interpretan píxeles, interpretan son patrones de puntos, ¿sí? Eso es. Entonces, a mayor cantidad de resolución, pues mayor cantidad de patrones de puntos. Eso es lo que se conoce como impresoras matriciales, ¿vale? Entonces, ahí está, miren. Estos son los puntos que se imprimen en las imágenes en una impresora, ¿sí? Excepto las láser. Las láser no imprimen puntos, que es diferente. Esto es más para litografías o para impresiones de, ¿cómo es que se llama? De matriz, ¿vale? Las imágenes, las impresiones láser no imprimen en puntos, ¿sí? Que son diferentes, ¿vale? Entonces, eso es el famoso PPI y el DPI. Entonces, PPI es píxeles por pulgada y DPI puntos por pulgada, ¿sí? Es como los píxeles se convierten en puntos para luego ser impresos, ¿vale? Entonces, eso es básicamente lo que nos dice acá. Entonces, resumiendo, chicos, para que me entiendan. Cuando los bits se volvieron más de 64, se agruparon en 72 y eso se convirtió en píxeles. ¿Listo? Un píxel como mínimo tiene 72 bits, ¿vale? A medida que hayan más píxeles en una imagen, pues mejora su calidad de la imagen, ¿sí? ¿Cuál es la óptimo? 300, ¿sí? O sea, de menos de 300 no es ideal imprimir una imagen, 300 píxeles por imagen. Las imágenes digitales se componen por píxeles, miren, ahí está. Entonces aquí está, mira, una imagen de 300, una imagen de 100, una imagen de 50 y una imagen de 20. Sí, ya saben que es PPI, ¿no? Entonces aquí, ¿listo? Pues esto es lo que les acabo de explicar. Entonces, a mayor cantidad de píxeles, más es el peso de la imagen digitalmente hablando, ¿cierto? Y a menor cantidad, pues menor es el peso. ¿A qué equivale un píxel? A una pulgada, ¿cierto? Que equivale a 2,54 centímetros en impresión. ¿En dónde difiere la impresión? En la escala, ¿sí? Si yo escalo una imagen, se pixela. Si yo la reduzco, se pixela. Entonces, a raíz de eso, pues, Photoshop empezó a tener problemas con las impresiones, porque las impresiones se pixelaban. Por eso empezaron a crear máquinas de impresión digital a láser, que ya no se imprimen con puntos de color, sino con, esta vaina se imprime, es con, espérate, con periféricos o con planchas que se graban ¿cómo se dice? A la imagen, que son fotosensibles. Esas planchas se llaman planchas electrostáticas, ¿sí? Son imágenes que se graban sobre unas planchas para poder ser impresas, ¿sí? O sea, la tinta cae sobre la plancha y esa es la que graba la imagen en el papel, ¿vale? Esas planchas se llaman planchas, o pueden ser metálicas o pueden ser electrostáticas, ¿sí? Por lo general no se imprimen por puntos, sino el pigmento, que se conoce como tóner, va cayendo sobre esa plancha, ¿sí? Hagan de cuenta como una radiografía, ¿listo? Y pues obviamente estos son las imágenes que uno ve por ahí, los plotters, ¿sí? O algunos plotters de corte, estos son cortes de vinilo, ¿vale? Estas son las famosas
Entonces, este sistema de impresión se inventó porque las imágenes en escala, en resolución, cambiaban mucho, se dañaban mucho. Entonces, pues inventaron este tipo de sistemas de impresión por medio de planchas, ¿sí? O pigmentos en seco, miren, acá dice, ¿vale? Bueno, y así se viene llevando todo el tema con el Photoshop, ¿vale? Hoy en día, pues, existe otro programa que sí fue creado para la industria gráfica, que se llama Illustrator. Illustrator es el programa con el que nosotros vamos a empezar a diseñar en todo esto del mundo del diseño digital. Illustrator, al igual que Photoshop, fue un programa que compró Adobe por allá en el año 2005, un poquito antes, que también era de otra compañía. Illustrator no trabaja con píxeles, trabaja con vectores, ¿sí? Los vectores son unos elementos que se plantean dentro de un espacio, ¿sí? Es uno de los elementos que se plantean en plano, ¿sí? Como en plano cartesiano, ¿vale? Entonces, uno en el programa puede hacer este tipo de gráficas, partiendo de fotografías. Esto es de un diseñador que se llama Eric Cavill, ¿sí? Entonces, los vectores son diferentes a los píxeles. No voy a pasar esto para que podamos avanzar un poco más rápido. Todo esto se puede hacer en el programa que les voy a enseñar. Fíjense que son diferentes a los píxeles, ¿eh? Aquí. Entonces voy a ir como a lo que nos interesa. Voy a saltarme esta partecita. Entonces acá está Photoshop versus píxeles versus vectores. Entonces aquí tenemos un vector y aquí tenemos los píxeles. ¿Cuál es la característica? Si quieren escriban esta parte más importante de los vectores, es que nunca se pixelan, ¿sí? O sea, yo los puedo ampliar o los puedo reducir y nunca va a cambiar su calidad de imagen. Siempre van a estar bien, ¿sí? Nunca se pixelan. Los vectores fueron creados para la industria gráfica. Los píxeles fueron creados para la manipulación de imágenes digitales, ¿vale? Entonces, un vector se ve de esta manera. Entonces, el vector es un elemento que se encuentra dentro de un espacio, ¿sí? Ese elemento tiene una posición en X y Y, como en un plano cartesiano, ¿vale? Al trazar otro elemento, que ese elemento se conoce como nodos o anclas, voy creando un trazado, ¿sí? Una imagen, un trazo. Ahí está, miren, ¿vale? Entonces, por lo general los vectores pues no se generan, se rasterizan como los píxeles. Fíjense cómo se vuelve un píxel cuando se baja mucho la resolución. En cambio, cuando un vector se le baja la resolución, o sea, cuando cambia el tamaño, nunca se pixela, siempre se va a mantener igual. Esa es la característica principal de los vectores, ¿sí? Entonces, repito, ¿qué es un vector? Es un elemento dentro de una posición, dentro de un espacio, que al trazar otro vector va creando un trazado, ¿sí? Y que con ese trazado se forman figuras geométricas, círculos, cuadrados, ¿sí? Miren, ahí está. Entonces, el plano cartesiano, X, Y, se establece una posición dentro de un espacio, ese es el vector. Los vectores se llaman, en Illustrator se le conocen como anclas, en Corel, que les digo que es el otro programa, se le conocen como nodos, ¿sí? Y el trazado se conoce como manejador. Pues el manejador es el que, digamos, de alguna mano manipula el trazado, ¿vale? El trazado o la curva de la imagen, ¿listo? Entonces, miren, ahí está. Entonces, nosotros vamos a trabajar en Illustrator con vectores. Así se ve una ilustración de vectores, ya con color y así en solo líneas, ¿sí? Así es. Y ya para terminar, que nos quedan 5 minuticos, están los colores, ¿sí? Entonces, no sé, antes de ver los colores, si tienen alguna inquietud, si entendieron bien lo que es un bits, que es un píxel, cuál es la diferencia con la resolución. Esto que les traía era como unas gráficas hechas en Illustrator sobre una tendencia en el diseño que se hizo muy famosa y que todavía se sigue aplicando, pero luego les cuento sobre esto porque si no se nos extiende mucho la clase, bueno. Entonces lo importante, chicos, es que entiendan cuál es la diferencia entre un bips, cuál es la diferencia entre un píxel, cuál es la diferencia entre un vector. ¿Qué pasa si yo amplío una imagen y la reduzco en píxeles? Pues obviamente cambia su resolución. A mayor cantidad de píxeles, mayor o mejor es la calidad de la imagen.
a menor calidad, a menor cantidad de píxeles, pues menor es su calidad. Eso difiere en la impresión. Por eso se inventaron las impresoras láser, porque las imágenes digitales con píxeles no se podían exportar muy bien con las impresoras en tramas o puntos, ¿sí? Que es lo que viene del DPI ¿cómo es? El DPI y el PPI, ¿vale? ¿Qué es eso? Que es pasar una imagen digital a tramados de puntos, ¿sí? Básicamente es eso. Listo, ¿y qué faltan los colores? Entonces, bueno, en cuanto a los colores, hay dos tipos de perfil de color. Bueno, hay muchos tipos de perfil de color, pero hay dos en específico, los CMYK y los RGB. Los CMYK son colores que se conocen como colores de sustrato y los RGB son colores aditivos. Los colores de sustrato se llaman así porque se necesita de un soporte físico para cartón, papel, lona, para ser impresos. Y los RGB son colores de luz. Estos colores no se imprimen, son colores de imagen, ¿vale? De imagen digital. Entonces, estos son los famosos RGB, rojo, verde y azul. ¿Listo? Estos colores son para web, son para todo lo que tiene que ver con dispositivos móviles, ¿sí? Y pues obviamente las pantallas de cine también, ¿sí? Entonces, no sé si han visto esas luces que colocan a veces en los edificios o las famosas luces LED y todo eso, esos son imágenes en RGB, ¿vale? Entonces, todas estas imágenes son para dispositivos móviles. Entonces, cuando yo voy a diseñar un banner, voy a diseñar algo para colocar en redes sociales, debo diseñarlos con colores RGB, ¿sí? Deben subirse o exportarse en RGB. Pero si yo voy a mandar a imprimir esto en una litografía, ¿sí? En una impresión digital, debo convertir los colores a CMYK. Los colores CMYK se conocen, como les digo, son colores de sustrato. Entonces, cada color o cada uno de ellos es una tinta, ¿sí? Son como los cartuchos de tinta, hagan de cuenta, que al combinarlos van formando la imagen, los colores de la imagen, ¿cierto? Entonces, el azul se conoce como cian, el magenta se conoce como, pues es como un fucsia, realmente no es un rojo, es un fucsia. El amarillo, pues obviamente la yellow y el negro, ¿vale? Entonces, cuando yo voy interponiendo las imágenes de matriz, se van creando los colores, van creando las imágenes a full color. Miren, estas imágenes de matriz son las que se imprimen en las litografías, son estos, ¿cierto? Ahí están. Entonces, por ejemplo, una imagen en cian se ve así, una imagen con cian y magenta se ve así, una imagen con cian, a magenta y amarillo se ve así, y una imagen con cian, magenta, amarillo y negro, pues se ve de esta manera. Cuando veamos maquetación, cada una imagen, cada tinta tiene un color, entonces duotono, monotono, duotono, tricromía y policromía, ¿sí? Pero cuando lleguemos allá, les cuento un poco sobre esos términos de colores, ¿vale? Entonces ahí tenemos otra imagen. Entonces todo lo que sea para impresión digital o para litografía, toca convertir los perfiles de color en CMYK. Eso se hace en Photoshop o en Illustrator. Claro que todos los programas de diseño tienen la opción de convertir los colores ¿a qué? A CMYK o a RGB, ¿vale? Y por último están los colores de Pantone. Los colores Pantone ya son tintas especiales que se utilizan para, por ejemplo, la industria textil, ¿sí? O son tintas con acabados de brillantes o cosas muy, muy específicas dentro de la industria gráfica, ¿sí? También tienen sus porcentajes de color y demás. Entonces, ¿qué pasa con los colores? Que si yo no sé trabajar con ellos y voy a imprimir una imagen que tomé en RGB a CMYK, pues tengo que tener en cuenta que los colores cambian, ¿sí ven? Los colores RGB por lo general son colores más bonitos, son más iluminados, y los colores en CMYK son colores opacos. ¿Listo? Bueno, ¿qué más les cuento por este lado? Y creo que ya terminamos. Eso es. Nada es más libre que la imaginación humana. Entonces, chicos, espero pues esta primera clase les haya parecido entretenida, espero les haya gustado. ¿Qué deben hacer? Yo estar muy pendientes. Yo no creé el grupo de WhatsApp, esperen un segundito, les paso el grupo de WhatsApp de una vez, esperen, lo hago de one, antes de que se me olvide. No se vayan a ir, también 2 minuticos y lo voy haciendo aquí de una vez. Profe, una Aquí, pregunta. señor.
Váyame haciéndome Esto, preguntas. uno o sea, ¿hay un lente o hay alguna forma para tomar las fotos directamente en CMYK? Yo creo que sí, no lo conozco, pero sí he visto que hay filtros que lo hacen. No les recomiendo eso. Lo ideal es trabajarlas, hacer la conversión dentro del software. Esos filtros son un Ya, ok. poco mentirosos, pero sí, yo creo que sí. Ahorita todo existe, o sea, la persona que le diga Pero que no, digamos, bueno, yo lo tomo en RGB, en RGB, sí, perdón. Lo transformo a CMYK, sí, pero se usted me me dice que se va a ver más opaco. Ajá, ¿No pasa nada cuando yo lo convierto sí pasa. Por en ejemplo, el si usted, software? exacto, sí. Si ustedes toman una foto en RGB, y van a imprimir la fotografía, lo ideal es imprimirla en RGB, si es solo la foto. Hay sitios en Bucaramanga que tienen impresoras en láser, ¿sí? Que les imprimen las fotos en RGB. Por ejemplo, ¿cuál? En Triacolor. Ahí a la vuelta del college, por la 56 con 33, bajando a media cuadra, hay un sitio que es como un estudio de fotografía que se llama Triacolor. Cuando sus profes de fotografía les pidan imprimir fotos, traten de hacerlo en papel fotográfico y que les impriman en RGB, ¿sí? Pero si es para libros, revistas, catálogos, portafolios, ya no se puede hacer en impresión en RGB porque puede que las fotos salgan bien, pero los otros colores van a salir mal, se van a estallar. Entonces toca hacer la conversión. En ese caso, lo mejor es saber para qué es el trabajo. Si su cliente les pide que esa fotografía, o ustedes saben que esa fotografía al final va a ser impresa en un libro, en un catálogo, en una revista, lo mejor es hacer la conversión de una en CMYK. O sea, ustedes toman la foto en RGB porque siempre se las va a tomar en RGB, ¿sí? Porque acuérdense que los filtros o los sensores de las cámaras capturan la imagen, la luz de la imagen por medio de filtros RGB, que luego transforma en códigos binarios. Entonces, inevitablemente las va a capturar en RGB. Pero ustedes saben que eso al final va a ser impreso. Entonces, ahí en Photoshop toca hacer de una la conversión, ¿sí? Toca pasar de RGB a CMYK. Entonces, claro, obviamente los colores van a cambiar, entonces ahí es donde uno empieza a jugar con los balances, con los filtros, empieza a jugar con los niveles, para lograr que los verdes, sobre todo, y los azules, que son los que más cambian, nos cambien mucho, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja, digamos, de hacerlo de esa manera? Que su cliente va a ver, digamos, realmente cómo va a salir la impresión. Si ustedes a su cliente les muestran la imagen en RGB y luego se la entregan en CMYK, lo más probable es que su cliente les devuelva el trabajo al final, porque va a decir, venga, esos colores no eran los que usted me mostró, ¿sí? Usted me mostró en el software otros colores, entonces, ¿por qué me salieron así? Expliquen todo eso que les acabo de decir. Sí, sería bastante tedioso, ¿cierto? Diseño digital. Entonces, lo ideal, chicos, es obviamente las fotos se toman en RGB y si van a imprimir en RGB, si van a imprimir una fotografía debe ser en RGB, ¿listo? Pero pues hay que tener en cuenta que si ustedes van a imprimir eso, entonces lo ideal es imprimirla en CMYK, haciendo la conversión. Y pues uno ahí en Photoshop o trata de que los colores no cambien tantos. Siempre cambian, o sea, sería una mentira decirles que no van a cambiar, pero pues hay una forma de calibrar los perfiles para que no cambien tanto. A mí me ha tocado imprimir hasta 3 veces un mismo trabajo porque siempre cuando uno va a mandar a imprimir, como esos perfiles son diferentes en todas las máquinas de impresión, normalmente todos los colores cambian, ¿sí? Entonces, lo que le toca hacer a uno es, mientras uno va manejando todo el proceso, o sea, ¿qué es todo el proceso? Eh, Todo el proceso es impresión, fotografía, ¿sí? Y diseño. Entonces, espere que esté aquí digital. Entonces, eso de chicos, ¿vale? No sé si te contesté la pregunta, diseño digital. Entonces, lo que deben preguntarle a sus profes es el formato para capturar imágenes digitales. Yo sé que les van a decir que cámara RAW, diseño digital, día. Listo, chicos. Entonces, no siendo mal, ya les paso el link para que se agreguen al grupo de WhatsApp. Ya se los paso acá. Se van agregando. Les voy a dejar una investigación chiquitica
ahí por el Q10 para que quede como claro este tema de los píxeles, de los bits y de los bytes y todo eso. Y en la otra, vayan consiguiendo el programa. Esa es la primera tarea que les dejo. Consigan el programa para que la otra semana ya lo puedan instalar y podemos empezar a trabajar directamente en el programa. ¿Listo? Entonces, les voy a pasar por acá la invitación del grupo para que se agreguen aquí. Entonces, copiar enlace. Se las paso aquí por el chat y no sé si tengan alguna otra inquietud. Ahí está la invitación, ahí está, para que se agreguen. Y por ahí ahorita más tardecito ya les publico la clase grabada para que la repasen, para ver si pronto se perdieron en alguna parte, entonces vayan tomando apuntes. Como les digo, les voy a dejar ahí un trabajito de investigación para que lo puedan hacer y de esa manera pues vamos dominando mejor todos estos conceptos. Chicos, fue un placer dictarles esta clase, de verdad a mí me encanta hablar de todo esto, me apasiona y espero pues les pueda guiar en todo este proceso de la mejor manera y bueno, con todas las ganas, con toda la actitud del mundo vamos a aprender, esa es la idea. Bueno, yo sé que la clase les va a gustar mucho porque de aquí van a utilizar muchas cosas después que les va a servir a su desarrollo como fotógrafos. Muchísimas gracias a todos, les deseo una feliz tarde y una bonita semana. Bueno, cualquier cosa yo quedo atento, me escriben ahí por el grupo de WhatsApp. Tengan cuidado con lo que publican en el grupo, si es un grupo netamente para la clase, entonces no se pongan por ahí a publicar cosas que no son. Sí, con mucho respeto, ¿vale? Chicos, muchísimas gracias, entonces doy por terminada la clase de hoy. Voy a terminar aquí de grabar. Gracias, profe. Hasta Bien, luego. bien, hasta luego. Hasta luego. Bueno. Muchas gracias, profe.